Suscríbete a la Panterita. El país representa Distribuye Globo S.A. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Hoy a la tarde reunión de importancia en Guaraní para definir al entrenador. Hay 4 candidatos, decía Emilio Daer. 2 de ellos son Chiqui Arce y Gustavo Florentín, pero el que realmente está sacando una ventaja o lo están aguardando es a Francisco Arce. La pucha. Tranquilo, no, Chiqui. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Así mismo, sí. El problema económico. Y un tira y afloje, sí. Es económico. Económico, exactamente. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Ocurre que lo Olimpia va a pesar cada vez va pesando más porque el tema de la ausencia es terrible. Y además hay ingresos económicos que van a hacer falta. ¿Viste cuánto es ahora? Sí. 330.000. No, 315 por... No, 330 por ganado. Y 115.000 sudamericanas. Sí. Hubo un aumento de 30.000 y 15.000. 10% en... Pero está bien, ¿no? Sí, claro, 10% subió. Claro. 300 era, subió a 330. Subió, y eso Olimpia le va a afectar muchísimo. Olimpia termina perdiendo los premios, la recaudación, lo que implica pasar Sponsor. de fase, sponsor, El sponsor también te paga. cotización de jugadores, porque es una vidriera del plano internacional, o sea, me parece que hasta incalculable sacar un monto, decir, esto pierde Olimpia por su ausencia. Porque Y la lesión de 6 meses fuera. Y sí, 6 meses como mínimo. Puede ser 7. Hoy está el cumpleaños de Luis González, Sí. Te cumpleaños. 30. el que le hizo el gol a Argentina, a Romero. El 1-0. El poste izquierdo. En Córdoba. Ángel En un Romero la momento asistencia. era- Y Villar atacó Jugaba a penal. la derecha cuando... en un ¿Quién? momento la cara de la selección. Eli. Sí, jugaba a la Sí, derecha. jugaba a la derecha. Jugaba y Ángel Romero al pase. Ángel mete bien pelota. Y Ángel Rojas, tiene buen arquero pase. del arquero. Además le gusta meter pase de 20-30 metros. De la famosa cortada de tu época. Ese no se puede cambiarle que está allá arriba, a la izquierda, por favor. Sí, vamos a andar mejor las cosas. A todo ponele Vistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Vistoni de punta a punta. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática. Confort y tracción tan solo $29.990. Escríbenos al 021-519.000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en el Club Cerro Porteño a la espera de la presentación oficial de Manolo Jiménez como nuevo entrenador del conjunto azulgrana. Se contará con la presencia de Juan José Zapac para la presentación correspondiente. Nosotros ya aquí en la entrada principal esperando que nos habiliten el ingreso a la sala de conferencia para guardar la rueda de prensa con el adiestrador español Manolo Jiménez. Un detalle que en realidad no tiene nada que ver con la presentación, pero bastante congestionado ya todo aquí en Barrio Obrero y alrededores. Por ejemplo, ya no se puede ingresar con vehículos hasta el predio del Cerro Porteño, hay que dejar sobre Quinta, hay que bajar caminando. La organización para lo que tiene que ver en este caso, no con algo futbolístico, sino con lo que habrá esta noche en materia musical. Así que nosotros ya dentro del club, en la entrada, en realidad en la guardia, esperando la autorización. Uno supone que 12 menos cuarto, 12 menos 10 recién nos habilitarán el ingreso a sala de conferencia y luego a las 12 la rueda de prensa de Manolo Jiménez, presentado como nuevo técnico de Cerro Porteño, Arturo Compañía. Ya se le presentó en sociedad. Así es, ya en sociedad presentado, ya incluso dio algunas palabras donde, por ejemplo, manifestaba el tema de los referentes que tienen la carrera como entrenador desde la época de futbolista, el caso de Aragonés, de Bilardo, que le gusta el manejo del grupo que tiene Ancelotti, entre otros detalles que brindaba en el video de preguntas y respuestas que le daba el propio club y que subían esta anoche, en realidad, ya bien entrada la noche, después del video en el cual presentaron a Manolo Jiménez.
Nombre completo. Manuel Jiménez Jiménez. Profesión. Entrenador del Club Cerro Porteño, el Club del Pueblo. ¿Qué nos puede acotar acerca de su carrera como entrenador? Bueno, pues la experiencia que he tenido o que voy a tener en 3 continentes diferentes, en Asia, concretamente en Qatar y en Emiratos Árabes, en Europa, donde he entrenado Sevilla Atlético, Sevilla, Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas y en Grecia con el AEK de Atenas. ¿Algún rival o entrenador con el que haya tenido algún duelo especial? Siempre he tenido un pique especial pues con todos los colegas que han entrenado al Betis por la rivalidad, ¿no? Pero quiero recordar que mi duelo más exitoso, donde más me he sentido identificado por la repercusión que han tenido, contra el Real Madrid y contra el Fútbol Club Barcelona de Guardiola, ¿no? ¿Entrenadores que lo hayan influenciado en su carrera? Como futbolista, para mí top fue Luis Aragonés y Carlos Salvador Vilardo. Han influido mucho en mi etapa de futbolista para después inculcarme el querer ser entrenador de fútbol. Como entrenador me encanta la gestión de grupo de Ancelotti. ¿Compañeros con los que usted compartió como futbolista? Muchísimos canteranos que han sido internacionales como Ramón Vázquez, Rafa Paz o Francisco, internacionales y mundialistas, pero bueno, todo el mundo reconocerá rápidamente a jugadores de la talla de Anton Polster, de Iván Zamorano, de Davor Zucker, de Diego Pablo Simeone, sobre todo de Maradona, ¿no? ¿Qué diferencia nota usted entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo? La pasión las 24 horas del día, de cada día del año. Es decir, la pasión en Sudamérica es impresionante y motiva por sí solo. ¿Cuál es la filosofía que manejan los equipos que dirige Manolo Jiménez? Como siempre digo, intentar ganar, ¿no? Porque en el fútbol se pueden dar resultados, victorias, empate o derrota, pero el equipo donde yo esté pretendo que tenga la actitud siempre de querer ganar, ¿no? Eso es una obligación y es innegociable. ¿Un mensaje para el pueblo azulgrana? Estoy muy agradecido por el trato que tuve los 4 meses de la temporada pasada colaborando con las formativas, intentando conocer lo que es el fútbol paraguayo y el fútbol sudamericano. Estuve encantado por el trato. Ahora quiero devolverle la moneda intentando darlo todo con toda la profesionalidad que me caracteriza. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Decilo, Bartoli, enseguida, esto es la presentación de Manolo Jiménez. Decilo, Bartoli, salvo que esté equivocado. Estuvo en Cerro, un técnico italiano que había sufrido un accidente, y lo digo con mucho respeto, no sé si fue aéreo o terrestre, tenía un problema como físico, pero nada más que un comentario que hago, sin ninguna intención de ofender a nadie. Salvo que esté equivocado. Lo paradójico de la vida. Hablaron de los técnicos extranjeros en Cerro porque se suma Manolo Jiménez. Europeos. Decirlo, Bartoli, la República de Luque en sus 2 títulos alcanzados 51 y 53, y es paradójico, fue con un técnico extranjero, teniendo a grandes estrellas, grandes figuras como jugadores y técnicos luqueños, que se caracterizó siempre por eso. ¿Es verdad, Carlos Quise? Sí, es linda zona y hay muchos chicos que lamentablemente por A o B motivo no llegan, pero que tienen muchas condiciones, Luque y alrededores. Bueno, pero también hay cuestiones de técnicos. Sí. Porque siempre elogió a sus técnicos, José Parodi, Silvio Parodi, ¿cuántos más? Aurelio González. Ocurre que, ¿sabes lo que esté equivocado? Decilio Bartoli fue campeón en el 51 y 53 con Luqueño. La República de Luque, apasionado con los luqueños, fue un técnico extranjero que condujo a sus 2 títulos, salvo que esté equivocado. Entonces, esto parece paradójico. Luqueño tuvo a Becilio Bartoli, que después fue técnico de Cerro, en el año 1951 y 1953. Los 2 títulos alcanzados por Luqueño
fue con un técnico italiano, y no precisamente de sus raíces, que tiene muchísimo luqueño, como es jugador, es técnico, muchísimo luqueño tiene, muchísimo. Sentido de pertenencia tiene luqueño, Y, grandísimo. Pero con luqueños, y un técnico italiano, lo llevó el título paradójico, ¿no? en las dos conquistas. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% con todas las formas de pago en todas las sucursales. Haz tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ayer a mí me sorprendió que Manolo Jiménez Llegar no haya hablado con la prensa. Y lo consideré dentro de mi análisis hasta un error no dar sus primeras expresiones, porque él tiene que entender que viene a un club que su mayor problema es la parte anímica, y él tiene que convertirse en poco tiempo y a corto plazo en el líder natural de todos, no solamente de su equipo de fútbol, sino de todo lo que rodea el entorno de Cerro, si quiere hacer una gran Copa Libertadores de América, o si no, no le va a alcanzar, porque esa presión que sienten los futbolistas de Cerro, que hace que no rindan todo lo que puede, si él no consigue liderar eso, va a volver a aparecer en los partidos claves. Carlos, teniendo en cuenta ese rasgo que tiene que tener y levantar en lo anímico, ¿cuál tiene que ser el perfil del técnico para Cerro, digo, desde el carácter? Un psicólogo. Desde el carácter. Primero un psicólogo. Estaba viendo un jugador argentino brasileño que dijo no salvó una psicóloga, y dice una estrella de Brasil, aunque hoy los técnicos creen que ellos son psicólogos. No, pero hoy ha cambiado mucho. Tiene que hacer de. Hoy tienen lugar los psicólogos deportivos. Lo que pasa es que los clubes antes no te querían pagar un profesional. Claro, lo veían como un gasto eso. Como un gasto. Entonces vos tenés que hacer de papá, de educador, de psicólogo, de todo eso. Hasta entrenar al arquero, Carlos, porque antes no querían pagar ni preparador de arquero. Brasil impuso eso. Entonces vos haces por necesidad, a pesar de no estar capacitado en un 100%, sino vas basando por lo que te enseñó la vida. Claro. Uno de los mejores psicólogos de entrenadores así que interpretaba los estados anímicos que yo tuve y a quien yo quise mucho porque era admirable por encima de todo, era Valdir Espinosa, pero vos no podías copiar mucho. Sí, pero después tácticamente no era el monstruo. Vamos a decir, la gente no sabe de Valdir. ¿Sabes qué pasa acá entre vos y yo? Tenemos que hacer una charla para que te entiendan. A mí me putean por Leca. Vos además te van a mandar a la M. ¿Sabes por qué? Es parte del juego. No es parte del juego. Cuando vos le contás eso de Valdir, que vos haces con tanto cariño y tanto recuerdo. Pero basta que uno entienda, yo me doy por satisfecho. Ah, perdón, como el artista en un teatro. Claro, si hay uno solo, hablas para él, trabajás para él. Entonces digo, si uno me interpretó, a muchos le importa un huevo. Yo te digo, estoy de acuerdo contigo, pero esa no es mi finalidad. Porque yo también aprendí. Enseñarle era lo que hacía Valdir. Yo aprendí y voy a decir, ¿cómo yo quiero copiar de él? Y hay cosas que eso no puedes copiar, claro, porque el tiempo y los momentos son distintos siempre. Es decir, el momento que él utilizó una frase, hoy necesitamos poner o corazón en la chuteira, es decir, el corazón en los botines. ¿Qué te está diciendo? Fortalecerte mentalmente, pero eso no lo puedes utilizar. Pero yo no siempre. sé si Manolo va a decir lo de Valdir Espinosa. Escucha. Gracias por todo, a la hinchada de Cerro, a los directivos, a usted, jugadores, en fin. Saudade de todos usted. Mi corazón está con todos usted. Ciclón, te canto a vos, que sos mi piel, mi alma y mis venas. Minha garganta lomita. Eu aprendi isso, aprendi também. Mandio siriri, curé, vaca pro pipi. Ai, quanta coisa aprendi. Saudades, saudades. Mi amor, yo te lo doy, mi vida entera. Cerro, se não soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Sos lo mejor, mi vida entera. Cerro, se não soy cerrista, ¿para qué carajo vive?
Muy bien, Gustavito. Yo soy verdurita. Pero, ¿cómo me yo soy verdurita, no, lo entrevistamos nosotros. Él nomás, Gustavito. El muchacho. El muchacho no. Porque además fue tan emotivo que no le dije el muchacho. El muchacho, no más, Gustavito. Vamos a Messi. Decirle Messi en la consola. Decirle porque Messi en la consola. Es un fenómeno. No. Bueno, entonces fenómeno es Ronaldo. Ronaldo ¿Pero qué Ronaldo? El brasileño. Sí. Es un fenómeno. Ese es un fenómeno. Ahí sí estamos ese es un monstruo. Y Cristiano Ronaldo no es fenómeno también. Sí, estamos hablando de los top. Cristiano Ronaldo tiene un gran mérito porque anda con el europeo, con tu amigo, anda con el europeo. No, y tomen un café con Ronaldo, voy al europeo los tres. Y de paso se dan un abrazo. Yo soy fan de Messi, o sea, no quise decir eso. Pero un besito, hay que reconocer que Cristiano es Cristiano. Estamos hablando del fenómeno Ronaldo, fenómeno, no de un crack. ¿Sabe qué pasa? El que no le conoció, el que no le yo entiendo. Ahí está. Beso, Pancho René. ¿Puedo dar mi espera. En 1987 vos ya hacías periodismo. No, pero no sé a qué viene el caso. Ronaldo y Cristiano Ronaldo. Paciencia. Hoy no estoy, se nota. Cuando Carlos quiso contar y yo le dije, contá, hablar para uno de 1 millón. Me dijo, no importa si tengo que hablar para uno. A esa le voy a dirigir. Okay. Y cuando cuenta lo que cuenta, vos tenés como periodista, a lo mejor me callo nomás porque... Ahora son beneficiarios de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga el app y conocer más ingresando a asismed.com.py. Noticia último momento, venía a aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados de Class Motors, que tiene para vos hasta el 27 de marzo. Acércate a nuestra casa central, Avenida Sellala 4623, o buscanos en redes sociales. Class Motors, una decisión inteligente. Lo que digo, Carlos, que hice con relación a Cerro, hay que tener mucha atención para el hincha de Cerro. Las palabras de Carlos Quise conllevan demasiado cosas. No porque haya trabajado con Valdir y fue técnico Carlos de Cerro. Estamos hablando de lo que Cerro necesita. Calmar las aguas y cuyo protagonismo la va a llevar Manolo Jiménez. Claro. ¿Cómo? Yo le entiendo a Carlos. ¿Cómo y de qué manera? Porque él viene para asumir un rol de fracasos. El rol no la va a llevar él. Cerro tiene una mochila de fracaso. Claro. Acuérdense que en la Copa Libertadores y Sudamericana, Cerro se borró. Primero de la Copa Libertadores, después de Sudamericana y se quedó ahí. Entonces, lo que conlleva la responsabilidad de Manolo Jiménez es enorme, Carlos. Sí, y sobre todo por eso él tiene que liderar, porque si ayer pregunté a la mesa y nadie me dijo fulano un fracaso mal traído, no corresponde. Pues si uno ve, Cecilia es un jugador de selección paraguaya, si anduviera en el nivel que tiene que andar. Y de eso se trata el trabajo del entrenador. Así podemos citar Piri, podemos citar Morel, podemos citar Valdés, Arzamendia, Jan, Iturbe. Estamos hablando de jugadores que están todos en general están por debajo del nivel que deberían de tener. Entonces, el trabajo de eso, aparte de eso, no le va a alcanzar si él no lidera el comando. Va a volver a pasarle lo que le ha pasado históricamente. Entonces tenés que mirar, ¿qué tenés que hacer? Tenés que invertir mucho más cosa alrededor del entorno que en el equipo, en el funcionamiento solo en el equipo. Más del grupo. Pero fuera de todo, fuera de cancha, educar todo, tenés que hacerle nacer, porque vienen con frustraciones, porque el sueño es ganar un torneo internacional. Y entonces hay ¿cómo te voy a decir? Como un temor de no conseguir el objetivo. Y esa mochila que yo te puedo decir, ¿qué culpa tiene Cecilio de no haber ganado la Copa hace 20 años? No tiene. Pero la historia te pesa. Llega el momento, tiene mayor peso, claro, así es. Entonces todas esas cosas tiene que liderar Manolo Jiménez y viene de un mundo que uno supone está preparado. Ese Sevilla tiene el clásico de la ciudad que es fatal y conoce. Pero eso que es una cosa agregar a lo que decía Carlos, pero yo no sé si él solo va a poder con todo eso también. Yo creo que él debe utilizar mucha gente claro, utilizar para transmitir su mensaje. Claro, sobre todo en los jugadores más grandes y más experimentados. Porque vos recién marcabas, Cecilio es de selección, Valdés de selección, Iturbe de selección, pero
solamente del lado del entrenador no le va a alcanzar para llegar a ese nivel. Pero no también depende de ellos mismos de tomar ese liderazgo y acompañarlo al entrenador. Germán, no sé si vos me fuiste explico lo que jugador aquel internacional, Carlos. Sí. Si vos no superás lo emotivo, en donde tiene que comenzar el técnico a comenzar a ver la parte emocional de cada uno de ellos. Sí. Eso es fundamental, Carlos. Sí, pero el tema es cómo lo superás, porque bueno, si pero vos sabés acá, que estás en un ya, club, ya, por eso yo le pregunté, si vos sabés que estás en un desde club el rango- grande como Cerro Porteño, o si el que estuvo en el Olimpia, pero estamos hablando de Cerro, sabés con lo que jugás. Sabés que la magnitud del club, el peso, eso. Entonces vos tenés que tener esa personalidad, ese carácter Está bien. que, de asumir eso. La pregunta que te hago. Y ayudar también al grupo y al entrenador. Para que el oyente entienda más rápido. Sí. Vos, con un técnico exigente, Sí. ¿rendiste más o rendiste menos? Más. Por Ahí eso, está la explicación. por eso te pregunté hace Más. rato, desde el Pero muchas rasgo veces del tenés que esperar carácter. de que Germán, el técnico sea el exigente. desde el Vos rasgo querés del salir. carácter. Correcto. Porque pero si vos sí. mirás, a ver, Cecilio Dale. Domingo, por ejemplo, en México, ¿cómo le fue? No, ya está, olvídate. En Independiente, ¿cómo le fue? En Estados Unidos, ¿cómo le fue? Yo te voy a mostrar, suelen pasar en la tele. Sí, Un ejercicio de velocidad que está haciendo. sí. Al ritmo que hace no le sirve. No, Entonces, no. Para. Entonces ahí viene el técnico. Viene de la preparación y de la cabeza del jugador también. Estamos, a la cabeza te la hacen. Vos tenés que ayudar, pero te la hacen. Entonces, cuando vos querés aprender, tenés que aprender. Claro, Porque si si te no, entra, si querés, si te entra querés a aprender, pensar al no. otro lado, Ahí te va a está, dar. Arturo, si querés si aprender. no aprendés, en la vida, si no querés aprender, ya tu problema. Claro, si si no querés aprender. aprendes, en junio te va a sacar. Así mismo. ¿Entendés? Así El mismo. objetivo Así de mismo, Cerro hoy, así mismo. y si la tiene claro, es perfecto. El tema es clasificar. Sí. Segundo, primero, pero seguir en Copa Meterse al Libertadores. octavo. Y después se verá. El jugador que entendió el mensaje va a seguir aunque tenga contrato hasta diciembre, pero si aunque tenga contrato y no entendió, lo van a marginar. ¿Y sí? Si en verdad querés jugarte el gran partido de ser protagonista de la Copa. Porque por eso hace rato te preguntaba, Carlos, ¿cómo tiene que ser el carácter para este grupo del técnico? Energético, tiene que meter mano tiene que ser dura, un líder. tiene que Liderazgo, ¿Cómo? liderazgo. Porque No hay- no no es por hay- nada, pero lo veo frío, ¿eh? No hay una Mi conducta. primera impresión es que lo veo distante. quién? Y a Manolo. ¿Qué es lo que te pasa vos? Yo pensé que iba a tener un técnico español pero un poco más enérgico. Yo lo veo Inicialmente frío, supe- está bien, pero- a lo mejor estoy sacando un análisis muy apresurado y quiero escucharlo bien en la Yo en conferencia, esa pero presentación, lo el veo voleibol que hoy me dio otra imagen, pero en esa presentación parece yo también distante, parece distante, medio que ayer al tiene buen escucharle, currículo, pero habría que ver el día a día. y vos sabés que yo tengo buen ojo para esas cosas, ¿Para qué? al escucharle ¿Qué? dije, este está en otra frecuencia, este no viene, no sabe a dónde viene, Pero ¿cómo va a está en otra frecuencia, vos le Vos escuchás estás y decís- prejuzgando. y puede ser, me puedo equivocar, no se puede, pero pues, le saqué la ficha vos así, no al podés escucharle saber dije, que- este no viene. Hay otro tema que te puede decir, yo vengo con el látigo porque me enteré que Cerro Muy- es un muy fracaso, frío, que se muy- borró. a ver, y quiero, ese es un discurso. No quiero que se malentienda. Pero se puede entender lo que vos estás diciendo. Y Lo vos ve- estás también lo de veo- acuerdo con él, lo veo frío. La opinión de Pancho hay que respetarla. Lo veo ¿Qué es lo que hay que respetar? Y recién yo te pregunto Lo a veo- vos. lo- a ver, Espera un ratito. ¿sabes qué? Espera. Lo veo europeo, así muy, ¿entendés? Muy allá arriba, eso que mantiene la... Ojalá me equivoque, ojalá me Igual equivoque. tenemos que escucharlo hoy porque lo Exacto. Pero La- mi primera impresión fue... no te agradó. No es que no me agradó, lo vi distante. Es para no otro hay un estilo. régimen que vos digas tienen que venir con el látigo, Claro. no con el látigo. Le No acabo- existe le eso. acabo de Son- genio, son- Carlos. son seres Enseñale a estos humanos. pendejos de Son hoy. seres humanos. Enseñale a estos pendejos de hoy que no quieren. Espera un ratito. Cubilla era ser humano no también, pero tenía el rasgo que lo diferenciaba. Espera. Si Cubilla no agarraba el título del 79, no íbamos a hablar de él. Claro que vos estás hablando, usando una expresión del viejazo, el diario del lunes. ¿Por qué estamos ¿Sabe hablando dónde de Valdir viene? en la ¿Sabes? mesa? Pero los extremos son malos, Pancho. Tampoco En es- el ojo, espera. Los extremos son Pero ¿y Valdir? Espera. Vamos al ejemplo de Cerro. espera. Que no lo Valdir. conozco, Vos no sabés quién es Valdir. No, pero por lo escucho es enérgico. No trabajé con él. Metía y Valdir. metía. Estaban todos los detalles. ¿Qué vio que le queda? Este lo veo. ¿Qué vio que le queda? No, está bien, pero ese es el debate. No le conoce. A ver, yo te voy a decir una cosa. Es el No debate. le ¿puedo decir algo? conoce. Arturo, Este se debe ya. Si vos No en le televisión conozco, te aparecía Arturo, Valdir, ¿sabes lo que? Si acá estaba Valdir,
y vos estabas Bueno, en el pero, canal. a lo mejor no. iba a ver, espera un ratito. Pero no. Wilmar SRL Electrodomésticos, Moles, Joyas y Perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Casi que La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. No lo conozco, pero para eso está el testimonio, está el video, está el ¿De qué audio, ¿De qué? está la grabación, ¿De qué? o sea, y para conocer su ¿De qué? personalidad no tuve ¿De que haber qué? convivido con él. ¿De qué es lo que Al está hablando? escucharle Pero ya- que vos ya sos sé cómo psicólogo es. auditivo, sos vos. Sí. Ferropar sea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para la Plaza construcción. aprendí, Recordad que ¿cómo era Ferropar él? es Contame. la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo con Yo me mismo guardo que me hable. para mí la charla con Hugo Ricardo Talavera, que ¿Puedo piensa terminar? muy parecido a Carlos. ¿Puedo terminar? Hugo Ricardo piensa muy parecido. Gran tipo, el profe. Y cuando acá tuvimos la charla con Hugo Ricardo, mi cariño para Hugo, Bueno, no charlamos, puedo terminar. hablamos con Hugo Ricardo Talavera. Él se refirió a Cerro del mejor equipo de la historia. Porque él comenzó Nacional, fue Guaraní, fue Cerro, fue Olimpia. Primero fue a Newell's, que lo llevó el propio Cubilla, después Olimpia. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia Porque todo. Huguito conoció la historia de Cerro. Hugo Talavera, un segundo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec, o llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Puedo terminar ahora? No, lo que digo nomás. Tocando el tema de la ¿puedo? motivación. Carlos, no es porque esté acá y Arturo me baja la caña y dice vos que querés estar bien con él. No es porque tenga que estar bien con él, sino que él tenía una gran virtud de manejo de grupo, pero sobre todo las charlas técnicas previo a un partido, y jugando contra el último de la tabla o ir a jugar un clásico. El tipo te tocaba. Yo venía de un equipo chico, para mí estar en un vestuario de un equipo tan grande como el Olimpia, con jugadores que había en ese momento que eran jugadores con trayectoria. El tipo te da una charla de motivación. Y vos decías, ¿para qué tener un psicólogo acá o tener un coach, como se dice ahora? Y él te llegaba a la fibra. Entonces vos salías a un partido pensando de una manera diferente y te demostraba un liderazgo en la semana y el día del partido. ¿Me entendés? Y quizás eso, no sé si lo tendrá el español Manolo que viene ahora, pero muchas veces es importante para tocar el momento justo al Estoy de jugador. acuerdo. Y el amor que le pone a tu trabajo. Si vos Y a la tu pasión, tra- claro. Si vos a tu trabajo Tal no le cual. pones amor, estás hecho No anda mierda. para atrás ni para adelante. Si el jugador de fútbol no sabe lo que es la gloria futbolística, dar la vuelta y mide por el dinero, se va a ir a la M. Porque muchos jugadores, o cualquiera en la vida, tuvieron mucho dinero. Sí. Hay muchísimos casos. Sí. Muchísimos casos. Conocieron la gloria, esto. Primero es el amor y el respeto a vos mismo, si tomás en serio. Sí. El jugador de fútbol tiene que tomar en serio lo que hace. Y respeto por los compañeros. Pancho, ¿qué quiere? ¿Qué? Francisco López. Cerro que necesita- venga con un látigo. No, Cerro eso- necesita un entrenador con hambre. Y yo no sé si Manolo tiene hambre. Con hambre. Igual que el Pueblo Azurana, igual que en Plantel, igual que Cerro. Cerro necesita capaz que lo tiene, un Pancho, técnico esperá, con capaz que lo hambre. tiene, qué sé yo. Trajo un técnico europeo acomodado, ya está. Viene para... Su Sobre. contrato es de un año, Arturo. Espera un ratito. No quiere, dice, no quiero contrato largo porque no quiero el compromiso de Espera. un año. ¿Por qué te hizo hasta a vos? diciembre, ¿Qué no, te ni hizo? eso. ¿Qué te- 8. qué te No, hizo? nada no me hizo. Vos estás Lo que digo prejuzgando. nomás, probablemente. Y bueno, pero a la gente pues, no se le puede prejuzgar. Claro, el paraguayo primero piensa mal y después piensa. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Y eso, él generó su vida. No van separadas tu vida profesional de tu vida privada. ¿Quién? En nada. No, Tu ¿quién? vida- ¿De quién estamos hablando? Manolo. Ah. Tu vida privada va ligado a lo que vos haces en tu vida profesional. Es así. Manolo hizo una vida de deportista. Jugó en Sevilla, no jugó en Real Madrid ni en Barcelona, pero Sevilla es cuarto, quinto en la consideración del fútbol español. Entonces hizo una vida competitiva.
toda la vida, es de Sevilla. Es decir, su pertenencia es Sevilla. Si mañana Sevilla le dice, vení, que anda mal hace 2 temporadas, se está salvando ahí del descenso con el plantel, con la plata que tiene, que sorprende, te aseguro que se va a ir, porque él tiene pertenencia con el Sevilla. Pero él hizo una vida competitiva como jugador, como entrenador, como hombre, y dentro de esa vida que él hizo, educó posiblemente a sus hijos con esos valores y con esos principios. Entonces viene a Cerro y él va a querer ganar, o si no se va a quedar en su casa. ¿Qué va a cambiar su familia para venir acá y no tratar de ganar? A lo mejor le va bien, le va mal, él no sabe, no puede garantizar eso. A lo mejor le va mal, a lo mejor no tiene carácter para competir, pues yo no puedo decir eso, porque dirigió Sevilla, dirigió en Qatar, dirigió en Grecia. Campeón allí, en Grecia. En Grecia salió campeón, en Qatar también, pero jugando en segunda, un equipo fuerte, que después dirigió Fossati, que es del tercero o cuarto de los príncipes, no del príncipe Al Rayyan. Y habló te contó Fossati cuando se reunía con ellos lo que pasaba. Sí, sí. Bueno, listo. Bueno, y entonces digo, es competitivo. Acá lo que también hay que analizar, el que quiera aprender o no aprender en Cerro. Yo no quiero hablar tanto, pero yo siempre dije, en el fútbol todo ya pasó y se puede explicar con esfuerzo. Acá vino un preparador físico, Cerro, justamente, que es un fenómeno. También yo tuve la suerte de tener preparadores físicos cuando jugaba fenomenales, y ya en carrera, Tim Paceto, con Pablo César Carpellani. Tim Paceto había jugado 2 mundiales con Brasil. Preparador físico de Brasil. Brasil es un adelantado en la preparación física. El primero que pone la recuperación de la pileta para los jugadores fue Brasil. El primero que pone los hielos para recuperar jugadores después cuando antes hacíamos calor. Y trabajaba mucho con Uruguay, Brasil. Bueno, Tim Paceto era un fenómeno. Un día nos hace hacer, yo ayudante de Pablo, le hace hacer que yo odiaba en inferiores, hacíamos acá y a mí me mataba. Subir las gradas de Cerro La Vieja Olla, ¿estamos? Y dije, está loco este. Y le digo a Pablo, mira lo que está haciendo. Y está listo. Entonces el preparador físico de Cerro, ayudante, no voy a dar su nombre por una cuestión de respeto, le digo yo, juntate con Tim, anda aprendiendo de él, rescatá cosas. ¿Sabe qué me contestó? No, yo tengo mi propio estilo. Y Tim Paceto llevaba 2 mundiales y dirigí Brasil. Entonces dije, este no quiere aprender. Y su carrera fue corta. ¿Y cuál fue la explicación que me dio? Entonces le pregunté yo a Tim Paceto, le digo, profe, Loiro me decía, el rubio, no sé por qué, pero en fin. Y le digo yo, escúchame Tim, le digo, esto nos va a endurecer a todos. Me van cuestionando yo, pelota, pero es mi forma de ser y queriendo aprender. Nunca me dice. ¿Cómo que nunca? A mí me endurecía los gemelos. Subí grada. ¿Cómo subían? De frente subían. No, de frente, pero ¿cómo subían? Y tenían que subir de lado. No, subían de frente. ¿Cómo subían eso? No le puedes responder. Cada 2 escalones. ¿Por qué cada 2 escalones, Leo? Porque entonces no pueden pisar todos. Pisa punta de pie y ahí sí trabaja lo que yo quería que trabajara. ¿Y cómo bajaban? Y Cerro tenía la parte central, esa gradadita porque los escalones eran muy altos, y le hacía bajar así. Y entonces no se puede endurecer. Pero la clave estaba en subir no cada grada. Cuando subía era 2 gradas. Fue el preparador físico del 73 de Carlone con la selección paraguaya. Carleso él era el técnico del preparador. No, él era el preparador, el técnico le sacaron. ¿Sabes lo que hizo Carleso? A lo que vos estás diciendo los brasileños. Ya solamente colaborando. Le ponía ese para saltar. El cual se leve. La cuerda arriba. La cuerda. Y saltaban. ¿Y sabes lo que le dijo? Cambia de pierna para saltar. Jugadores de la selección paraguaya. El brasileño le dijo, cambia. Vamos a ver con cuál tenés vos, te podés impulsión. ¿Con cuál tenés más impulsión? Con cuál tenés lo que dice Carlos. Y se aprende. Si vos no querés aprender, y como le digo a Carlos, ¿cuándo te digo a vos tú? Yo ya inventé. ¿Por qué no te digo ya inventé esto, el paraguayo? Pues tenía tu estilo. Yo tengo mi estilo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sin impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda Tenemos bien. que ir a Víctor Villalba. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada
privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Dani escucha el programa, o no escucha, o toca oído. Dani, amarra. Ayer hablamos con Urbana, con Norman Rieder. Y gran repercusión. Hizo la repercusión de la charla en Urbana. Dani, el tema que estamos hablando ahora. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Ya estamos en sala de prensa del Club Cerro Porteño. Hay 3 micrófonos, 3 asientos preparados, así que Manolo Jiménez hablará en compañía de Juan José Zapac, presidente del club, y Fernando Jubero, gerente deportivo de la institución. Hace un rato justamente se cruzaba frente a nosotros Zapac, nos saludaba amablemente y nos indicaba que ya van a volver en un ratito para iniciar la conferencia de prensa. Está el doctor Víctor Agüero, Miguel Carrizosa, el doctor Vicente Montes, Juan José Zapac y por supuesto Manolo Jiménez. Hasta ahora son los que hemos observado aquí rondando en los pasillos del club. Ya nos han ubicado en nuestra posición, así que nosotros simplemente aguardamos a partir de ahora la llegada del nuevo técnico de Cerro Porteño hasta la sala de prensa y el presidente, que en un ratito sucederá eso aquí en Barrio Obrero. Se hizo ya la prueba de sonido, el banner virtual, así que nosotros estamos listos a tener una pequeña demora, pero en breve arranca la conferencia. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locke, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. La cara de culo que pone Francisco. Está enojado, dice... No, hoy no estoy. ¿Sabes quién apareció? César Orrego. Trae bocadito a los muchachos. César Orrego. ¿Qué dice Cesarito? César Orrego. También se anticipa un poco. César Orrego. Cesarito a la puta. Cesarito. Ahora es César. No, oye, estoy... Se entendió que estaba la gran Juan Carlos Osorio va a ser Manolo Jiménez. ¿Quién? Cesarito. Que se va la gran Juan Carlos Osorio va a ser Manolo Jiménez. Se va antes. No prejuzguen. Así dice él. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. ¿Sabes lo que dijo? Que va a venir a fracasar, dijo Francisco López. No, yo no... Cesarito Reo. Es indiferente, como eso sí que yo... es indiferente. Y el casate, perdón. No ponga acá van a tomar un cafecito con Cesarito. ¿Escuchaste, Víctor Villalba? Van a tomar un cafecito Francisco y Cesarito. Un técnico desde lo anímico. Que levante, necesita Cerro, que levante. ¿Dónde vos sabés lo que él es? Golazo de Holanda, golazo de campeonato. Holanda ganó el Top of Mind 2024 como la mejor marca preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Holanda, campeones de punta a punta. Aquí, por ejemplo, encuentro una nota del 2018, dice el milagro mental de Manolo Jiménez, no sé si se pronuncia así, Chigrinsky, jugó en Barcelona después, porque busqué un poquitito, y dice Manolo Jiménez ha hecho campeón después de 24 años al AEK y lo ha sacado como mejor figura al central que sucumbió en el Barcelona de Guardiola. Chigrinsky. Ahí está, creo que es Chigrinsky. Ojalá Dimitri. Ahora está cambiando discurso Francisco. En ese momento lo sacó figura y en el Barcelona no el primero jugaste y después una cosa es expresión de deseo. No me venga a joder la bola. Decían, dijiste para qué vienen y va a durar mucho, dijiste. Pero ya está. Y otra cosa es mi análisis personal que yo hago. Viniste con qué cara de qué vino. Vino con cara. Yo, es más, por eso le hice un chiste cuando llegó, cuando le vi en la antesala. Venía tapado por el sol. Ya le vi, le dije. Vino medio chispeando. ¿Qué? Uno no puede tener día malo. Hay uno acá en la mesa que él nomás puede tener día malo. Yo no. 12 por 1. Esa es mi forma de ser. Bueno, hay muchos que te hablan despacito. Y son flor de hipócritas. Claro. Hay muchos en la vida que te sonríen. Sí. Y en esa gente cuidado, lo que somos naturales es distinto. Yo no voy a cambiar mi forma de ser. El que vino con cara, porque vos sos seductor, le saludaste, y hoy viniste ni saludaste. Entonces, eso es lo que dijo el niño. A esa gente le saludó bien. Ah, perfecto. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Estilaca, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Con salida rutas importantes, Novetal, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hablan despacito, te sonríen y son el otro yo del doctor Merengue. El despacito que te habla, se sonríe. Todo sonrisita, ¿no? Vamos a una mosquita muerta.
Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. ¿Vos por qué te encerraste en el fútbol? No, por eso mi abuela siempre me decía, cuidado con las que son calladitas. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. El otro yo del doctor Merengue. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Está Víctor o no está Víctor? Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para vos que estás seguro, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y cualquier lugar. Por eso en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Sí, yo entiendo, Oscar, lo que decíamos, dejar ahí nomás, Oscar. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Víctor, contigo. Gracias, Arturo. Aquí nosotros ya tenemos todo listo, porque ahora será cuestión de esperar pacientemente el inicio de la conferencia. Más o menos a las 12:02, Zapat pasaba por el pasillo de la sala de conferencia y nos decía que ya van a volver. Así que depende de lo que estén hablando, seguramente en una de las oficinas del club en este momento, el presidente, el doctor Víctor Agüero, el doctor Montes y por supuesto el propio Manolo Jiménez, como para que bajen a este sector y comience la conferencia de prensa. Como se suele dar y siempre describimos en este tipo de situaciones, hoy una concurrencia masiva de periodistas, como no es una conferencia rutinaria, simplemente se da mucho mayor movimiento de colegas de los medios de comunicación, así que también me hace presumir eso, que la conferencia será un poco más larga que de costumbre porque hay más personas para preguntar. Agregan ahora una cuarta silla, me parece que van a poner también un cuarto micrófono, es lo que van a acomodar y en un rato vamos a saber quién más formará parte de la conferencia de prensa en la mesa, en este caso de los entrevistados, porque ya sabíamos de antemano lo de Zapat, Manolo Jiménez, Cubero, y ahora están agregando una cuarta silla para la conferencia de prensa, Arturo. Enseguida volvemos. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Pesada la mesa de entrada. No. ¿Qué esa es tu respuesta? ¿Tosé? En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Sea que sincero al doctor, mi hijo. Gustavito metió un novio. ¿Gustavito? Sea que sincero al doctor, mi hijo. ¿Y qué es lo que tiene que decirle? Contarle bien, decirle, fumo como tren a vapor y chupo como esponja, decirle. ¿Y qué te va a decir el doctor? Ahí el doctor va a saber qué va a hacer de tu garganta. ¿Y qué le va a decir? Si te va a abrir más para chupar o cómo seguirte bien tu tratamiento. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Allemí, acceso Surgas y Perpetuo Socorro Ñembu. Dice arquitecto Lagoto, si viene Guardia dirigir el fútbol paraguayo, pero sacarle a la final de Libertad, ustedes hablan como si fuéramos la potencia. Ahí no paran de hablar ese tiempo. Ah, la puta, el arquitecto de Lagoto será. Inglaterra-Brasil, ¿cuándo juega? El sábado Inglaterra-Brasil, 4 de la tarde. Víctor. Gracias, Arturo. Toman asiento los protagonistas: Manolo Jiménez, Fernando Cubero, Juan José Zapat y Miguel Carrizosa, los que van a hablar en conferencia, y en realidad aclararon, las preguntas son solamente para Manolo Jiménez. Arranca. El profesor Manolo Jiménez. Nos acompaña el presidente de la institución del Club Cerro Porteño, el doctor Juan José Zapat. Bueno, buenos días, amigos de la prensa. Muy bienvenidos a nuestro querido Club El Ciclón de Barrio Obrero. Estamos hoy para presentarle y darle la bienvenida al profesor Manuel Manolo, más conocido como Manolo Jiménez. Bienvenido, profe. Muchas gracias, presidente. Un honor tenerte acá.
Bueno, cambios importantes en la institución con vista a lo que ya va a ser el campeonato y la Copa Libertadores. Y sin mucho preámbulo y en el agradecimiento de la gestión, de su representante, del equipo del club, del departamento de fútbol para esta elección, solamente decirte gracias, profe, por esta oportunidad. Estás en casa, esperamos lo mejor de tu capacidad y tu experiencia con un plantel muy bueno. Y nada más, dejarte el profe Gubero para que lo presente al profe Manolo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, la verdad que para nosotros es un gran placer y un gran honor poder presentar a Manolo Jiménez como nuestro nuevo técnico. La verdad que la decisión ha sido una decisión muy analizada junto con el departamento de fútbol, muy meditada y bueno, sobre todo con ese análisis conjunto nos ha permitido un poco tomar esa decisión en la cual estamos convencidos de que es la persona ideal, es el perfil que estábamos buscando y bueno, la persona que va a estar al frente del equipo en los grandes desafíos que tenemos en este año. Manolo tiene una gran trayectoria, primero como jugador, donde siempre fue capitán, después como técnico, donde se caracteriza por ser un técnico muy estudioso, una persona que saca lo mejor de los futbolistas, donde ejerce un tremendo liderazgo sobre nuestros jugadores y donde sobre todo saca el máximo rendimiento a sus equipos. Buscábamos un perfil como decíamos, con jerarquía, con experiencia, con trayectoria internacional. Y bueno, Manolo cumple a cabalidad con todos esos requisitos, así que estamos seguros, estamos convencidos que con Manolo vamos primero a disfrutar del fútbol que siempre obliga a Cerro. El paladar del hincha de Cerro sabemos que es un hincha exigente que no solo quiere ganar, sino que también quiere jugar bien. Así que bueno, como comentábamos antes, estamos plenamente convencidos de que es la persona que se va a adaptar a la filosofía del club, a lo que pretende el club, y obviamente es la persona que nos va a ayudar a conseguir los objetivos que tenemos previstos para este 2024. Y bueno, sin más preámbulos, ya les paso le paso la palabra a Manolo. ¿De acuerdo? Y nada, darle la bienvenida y desearle los mayores éxitos en nuestro querido club. Hola, buenos días a todos. Primero pedir disculpas. Los días previos a las negociaciones pues no cogí el teléfono a nadie por respeto a vosotros mismos. No quería hablar con una persona así y no con 10. Una vez ya concretado el acuerdo, deciros que para mí ha sido un verdadero placer que me acoja Club Cerro Porteño, que las atenciones que he tenido en la temporada pasada, los 4 meses y algo que estuve viviendo en Asunción, para mí fueron muy especiales. Yo soy un profesional, lo primero, pero un profesional que se deja también llevar por su corazón, y la verdad que las sensaciones de las personas, del Parque Azulgrana, de ver partidos de Cerro, de ver partidos de otros rivales, de ver partidos de la selección paraguaya, de ver partidos de otras ligas sudamericanas, me llevaron a identificarme con el país, con el club y con las personas que en él están, y quiero agradecerles la oportunidad que me dan, porque la vida se te mueve también pensando, pero también por los impulsos de tu corazón, ¿no? Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí y estoy abierto a las preguntas que me queráis realizar. Arrancamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport.
Buen día para todos. Manolo, bienvenido, éxitos Gracias. en nuestro país. Fernando describió qué requisitos o virtudes buscaban y decía él, han encontrado en tu persona para tener este cargo hoy. Y yo te quisiera preguntar desde el otro costado, ¿qué virtudes o cosas positivas observás en Cerro Porteño para dar el sí y para estar hoy a cargo del plantel principal? Primero, la gente que conforman esta gran familia, que desgraciadamente y respetando a mis antecesores quiero mantener todo lo bueno que han hecho, pero el fútbol desgraciadamente, sobre todo para los técnicos y para las personas que están en los clubes, lo reportan los resultados. Y lo que he visto en Cerro Porteño es un club grande, ambicioso, donde en el fútbol se puede ganar o se puede perder, pero que siempre Cerro quiere ganar. Un club que se basa muchísimo en el espíritu de su cantera, de su academia, con la importancia que le dan a la base, ilusionante para todos los niños, por eso tantos fans. Y para mí eso es algo que me identifica muchísimo con equipos que ya he participado, especialmente los 32 años que he estado tanto como futbolista como entrenador en el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Un equipo con pasión. Yo creo que en la vida hay que tener profesionalidad, hay que tener principios y también pasión, ¿no? Porque te hace querer más a quien representas. Daniel Maciel, Territorio Chaco Bural. Gracias, Aldo. Estamos en vivo también para Entretiempo por NPI. Buenas tardes para todos, profe, bienvenido. Gracias. Ayer ya tuviste el primer contacto con el plantel. ¿Qué esperás de acá a futuro con los jugadores que tenés, por la calidad que hay, jerarquía, muchos jugadores de buen nivel, pero que no se ve reflejado eso en la tabla hoy en el campeonato local? Y lo otro, después de dirigir Champions, ahora tenés la oportunidad de dirigir un torneo continental con mucha pasión como lo es la Copa Libertadores. ¿Qué significa esto para vos y para tu grupo? Bueno, si no te importa, empiezo con la segunda. Tuve la suerte, porque Dios así lo quiso, de dirigir en la Champions Europea a algunos clubes, en dirigir la Europa League, en dirigir la Champions Asiática y Libertadores, pues qué voy a decir, ¿no? Yo soy de los que madrugaban para ver Libertadores. Me encanta el fútbol, me encanta el talento sudamericano. Siempre he jugado con muchos jugadores sudamericanos, tanto de jugador como de entrenador. Y por supuesto para mí es algo que ha motivado muchísimo el aceptar también lo de Cerro, ¿no? El poder participar en Libertadores es un honor y para mí es un privilegio. Estoy encantado con participar en esta gran competición. Después, pues, ¿qué me he encontrado? Pues lo que ya sabía, ¿no? Que Cerro tiene muy buenos jugadores, que Cerro ha intentado mejorar el plantel con buenos jugadores y que han subido jugadores de la base, que estoy encantadísimo y contentísimo porque los he visto primero trabajar con sus equipos, en algunos cuando llegué en el parque, y que ahora están en el primer plantel, ¿no? Mi intención, pues lo que hago siempre en todos los equipos, intentar buscar la excelencia. Yo creo que nunca se llega a ella, pero sí estás obligado a mejorar. Intentaremos, todo futbolista que tenga una nota, que intente dar como mínimo un poquito más de esa nota, y así haremos subir al equipo de la tabla. ¿Cómo se consigue eso? Trabajando y compitiendo, y eso es lo que vamos a intentar, trabajar partido a partido. Juanma Figueredo, ABC Carina. Manolo, buenas tardes, saludos para todos. ¿Con qué entrenador se va a encontrar Cerro Porteño o este plantel que tiene actualmente Cerro Porteño? Conocimos su trabajo tal vez allá en Sevilla, que fue lo más resaltante para nosotros por lo que marcaba como referencia a Dani, lo de la Champions. ¿Qué tipo de entrenador es Manolo Jiménez? ¿Qué tipo de estilo de juego le gusta a Manolo Jiménez? Ayer en el video institucional usted mencionaba que su equipo siempre tiene que salir a ganar, pero ¿cómo va a manejar en ese sentido? Y si estuvo siguiendo estos meses que estuvo en España el presente de Cerro Porteño. Sí, bueno, primero decir que yo soy de los que piensan que para ganar algo tienes que jugar bien. En la mayoría de los casos, solo cuando juegas bien es cuando ganas. Eso de que se gana jugando mal no lo comparto. Alguna vez que otra tienes suerte y ganas un partido que no mereces ganar, pero para tener una regularidad tienes que hacer las cosas bien.
y lo que quiero de Cerro es pues que ilusione a su hinchada, a su fiel hinchada, que le transmita para que así ellos sean nuestro jugador número 2 y nos lleven en volanda, ¿no? Para recibir hay que dar y tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder recibir. Yo espero que seamos un equipo dominador, un equipo que quiera el balón, un equipo que quiera ganar los duelos individuales, un equipo que sepa asociarse para poder ganar los partidos, y eso solamente se consigue practicando, queriendo y dándolo, y en eso nos vamos a basar. Yo me he formado en la cantera del Sevilla, en la base del Sevilla, tuve 8 años primero en el segundo equipo del Sevilla Fútbol Club, desde tercera división llegamos pasando por segunda división B a segunda división A, que es lo máximo que puedes estar, y sacando jugadores de la talla de Jesús Navas, Sergio Ramos, Reyes, pues eso me identifica, ¿no? Es decir, es lo que he hecho siempre. Después ya tuve la oportunidad de entrenar el primer plantel, y quedar después del Madrid-Barcelona es lo máximo que se puede aspirar si no eres el Madrid-Barcelona en España. Por lo tanto, fuimos los terceros, que era ganar la otra liga. Aquí intentamos ser lo máximo, pero ya vuelvo a repetir, aspiramos a ir partido a partido, porque vender humo y engañar a las personas yo creo que ni es beneficioso para ustedes que me estáis oyendo, para ustedes transmitáis a nuestra afición y para que intentemos transmitir algo que en el fútbol es irreal. La realidad es el presente, y la realidad es que el Cerro no puede estar donde está y que tenemos que intentar partido a partido mejorar. Víctor Villalba, Radio Monumental. Buenas tardes para todos. Manolo, le quiero hacer 2 consultas. Si bien es cierto, recién decía el tema de ir partido a partido, pero en lo que hablaron con los directivos en estas primeras conversaciones, ¿queda claro que la prioridad a partir de ahora es Copa Libertadores, porque están lejos en el campeonato, o eso como usted lo asimila en este caso? Y lo segundo, el tema del cuerpo técnico, si nos puede repasar los nombres que lo van a acompañar, si habría posibilidad que algún paraguayo se sume o alguien que estaba en la estructura del club. Perfecto. Bueno, decir primero que la Libertadores es muy ilusionante, pero nuestro primer objetivo, y vuelvo a reiterarme, no lo vaya a escuchar mucho y seguramente ustedes se vaya a cansar de preguntarme y yo de contestar la misma pregunta. Partido a partido, nuestro primer es pasar la fase. Para pasar la fase tiene que empezar jugando contra Colo-Colo. Objetivo en las Libertadores, Colo-Colo. Después de Colo-Colo, segundo partido, tercer partido, cuarto partido, y así soñar y hacer soñar. Yo creo que no hay nada más bonito en la vida que soñar con llegar lejos, pero para llegar muy lejos tienes que empezar por el principio. No hay un 2 sin el 1 delante. Y el primer objetivo es, pasito a pasito, ilusionar a la gente. En el aspecto de mi staff técnico, viene Jesús Calderón, que está conmigo desde mi inicio como entrenador, de asistente. Después tenemos a Sebastián López, que es el preparador físico que ha estado conmigo en muchísimos equipos, y el entrenador de arqueros, que es Jacobo, futbolista profesional, futbolista como portero de varios equipos en España y en el extranjero. Y por supuesto que el staff técnico de paraguayos que conforma este gran equipo que es Cerro Porteño, aparte que ya los conozco de mi etapa anterior como asesor, pues por supuesto que van a colaborar. De hecho ya están colaborando con nosotros, se van a mantener todos los que están en el club, por supuesto, y van a colaborar como no más. Mi staff técnico ahora, mi staff administrativo, mi afición es Cerro Porteño, la familia. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, profe? El saludo para todos. La radiografía que uno hace de este Cerro Porteño de este año es que le costó conseguir goles, convertir, porque generó constantemente en los distintos partidos, marcando inclusive diferencia. Sobre ese punto, usted está ya planificando, trabajando para darle una solución inmediata, y le agrego otra situación, la de un goleador que es uno de los goleadores máximos que tiene el fútbol paraguayo, que está en Cerro Porteño y por lo general suele ser suplente, Fernando Fernández. Sobre esa posibilidad, ¿cómo lo vamos a ver a Cerro en cuanto al ataque, al sistema ofensivo? Porque, reitero, lo que uno ve es que le cuesta y mucho convertir goles. Totalmente, he dejado
he visto todos los partidos de Cerro Porteño este año, es decir, que he seguido el presente, la pregunta anterior. Y es cierto que se nos han ido partidos por falta de puntería, por falta de acierto, pero lo mismo que la defensa no puede recaer solo del equipo, no puede caer solo en Jan, no puede caer solo en el guardameta, en el arquero. No podemos especificar que la responsabilidad del gol tiene que estar solo en el delantero. Tenemos que sumar todos, tenemos que llegar desde segunda línea, tenemos que tener jugadores capaces de resolver los partidos en el aspecto defensivo, en el aspecto ofensivo, y todos como grupo marcar goles e evitar goles, ¿no? Pero como tú muy bien dices, tenemos que sacar los máximos recursos específicos de cada jugador en cada posición, y Cerro tiene jugadores que son capaces de resolver un partido igualado con el acierto del gol. Fernando Fernández es un gran goleador, Churín un gran jugador, tenemos que poner en forma a Edu, tenemos que mirar a los que están en la base y tenemos recursos suficientes para ganar los partidos. Evidentemente parten los partidos 0-0 y necesitamos que esa balanza sea a favor de Cerro marcando goles. Hay hombres y nombres que son los llamados a resolver esos partidos en la mayoría de los casos, pero también pueden sumar, como en el último partido Morés fue el goleador del equipo, ¿no? Es decir, todos tienen que sumar. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, ¿cómo le va? Tengo dos consultitas. Profe, a su llegada ahora a Cerro Porteño, ¿cómo encuentra el plantel? Porque evidentemente usted estuvo el año pasado en esos meses y pudo observar, pudo estar un poco de cerca, pero ahora ya con algunos refuerzos que han llegado para esta temporada, encarar lo que va a ser primeramente ya el campeonato de la próxima fecha y después ya la Copa Libertadores de lleno. ¿Cómo encuentra el plantel? Después le quiero preguntar también sobre el reglamento sub-19. Hasta aquí Cerro ha utilizado muy pocos minutos para la bolsa. ¿Qué piensa de eso? Si está de acuerdo o no con la regla, y evidentemente, quiera o no, va a tener que cumplir, pero ¿cómo es Manolo Jiménez trabajando con los chicos jóvenes? Bueno, lo primero, el plantel me lo he encontrado. Evidentemente el fútbol son resultados, como ya anteriormente hemos dicho, y el mayor bálsamo que hay para subir la autoestima y el ánimo son las victorias, pero las victorias hay que trabajarlas y buscarlas, ¿no? Entonces depende de nosotros. Evidentemente ningún jugador está contento con la clasificación actual de Cerro, y tenemos que buscar la mejora desde el interior, desde nosotros mismos, que es la mejor medicina, el mejor bálsamo, como digo, que necesitamos. Después, pues es cierto que hay pocos minutos y que necesitamos sumar minutos de los sub-19. Yo creo que hay mucha calidad en los jóvenes y tendremos que ir buscando en cada momento llegar a esa reglamentación, a ese requisito, buscando y dándole minutos, no regalando minutos, sino dándole minutos a jugadores que lo merezcan y que le puedan dar gloria en el futuro a Cerro. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profesor, buenas tardes. Saludo también a los presentes, a los directivos. Bueno, profe, primeramente quería consultarte. ¿Ayuda mucho también el hecho de que usted ya estuvo trabajando aquí lo que es Cerro Porteño, las divisiones menores, conoce bastante lo que es la estructura en el parque, a los entrenadores? Eso también ayuda. Y también le quería consultar, profe, si el hecho de que no se va a jugar este fin de semana también le ayuda mucho para ir conociendo más al plantel principal. ¿Y en qué se enfoca realmente Manolo? ¿En trabajar más con los experimentados, charlar con ellos, sumar también a los jóvenes? ¿En qué se va a basar justamente estos días que va a tener a su favor para el trabajo, profe? Bueno, por supuesto que yo creo que la antesala de los 4 meses que estuve con anterioridad me han servido muchísimo. Primero para conocer el fútbol paraguayo, para conocer el fútbol en Sudamérica más, in situ, en directo, para conocer la suerte que he tenido de conocer a Cerro Porteño, involucrarme con Cerro Porteño y tener ese panorama más abierto y más claro, ¿no? Y eso me ha servido para aceptar la posibilidad de venir a Cerro, el conocerle ya, ¿no? Por supuesto que estos días por calendario FIFA me viene muy bien para tener más tiempo para trabajar, ya que después el calendario es una locura, no hay prácticamente tiempo entre partido y partido de trabajar, solo de recuperar. Estos días vienen fenomenal para conocer al plantel más, para trabajar algunos aspectos que trabajaban muy bien y para remarcar e intentar mejorar los aspectos que yo creo donde tenemos que mejorar. Es obvio que no voy a decir en qué veo más flojo a Cerro, primero por respeto
y segundo porque daría información a mis rivales. Ya empezamos a competir, no estamos para regalar. Mario Recalde, Canal 9. Buenas tardes, profesor. Hola, un gusto. buenas. El saludo a todos los presentes. Profesor, la pregunta mía es la siguiente. Tengo dos en realidad. La primera, ¿quién sería el capitán de su Cerro Porteño? ¿Y qué sensaciones le genera saber que ya de entrada en este desafío que es la Copa Libertadores va a estar enfrentando a nada menos que el vigente campeón de América, Fluminense? Bueno, primero, mi capitán te refiero al brazalete, ¿no? Para mí es algo respetuoso y grandioso representar con tu brazalete por tu fidelidad o por tu trabajo en un club. Por lo tanto, yo es algo que respeto muchísimo, ya que he tenido la suerte de ser capitán de un club importante en España muchos años. Para mí la jerarquía de capitanía la respeto plenamente, las costumbres del club y del vestuario. Yo lo que necesito son líderes en el campo. Quiero un capitán, quiero un segundo capitán, un tercer capitán y cuantos capitanes haya, pero que después nos mostremos como líderes en el campo es todavía más importante. ¿Segunda? Bueno, pues mira, la Libertadores como en la Champions y muy recientemente de un entrenador que admiro muchísimo, Ancelotti, donde me he enfrentado con él como futbolista en selecciones inferiores y donde me he enfrentado con él como entrenador. Decía ante el sorteo de la Champions que le ha tocado el City y decía que si temía al City. Digo, no, es que si quiero ganar la Champions tendré que ganarle al City, ¿no? Fluminense, que vamos a hablar de Fluminense, ¿no? Actual campeón. Respeto al máximo ese club, ¿no? Pero que no nos lo va a poner fácil los otros dos rivales, por supuesto. Por eso digo que la importancia de la competición está no solamente enfocarnos dónde está el objetivo del futuro, dónde está el presente, y el presente ahora mismo, antes de jugar contra Fluminense, es Colo-Colo. Matías Lugo, Radio La Unión. Profesor Manolo, bienvenido al Paraguay. Consultarle por el análisis que usted realizó. Bien dijo ya que siguió todos los partidos de Cerro, pero más allá de Cerro Porteño, ¿qué pudo notar del fútbol paraguayo? La idiosincrasia, aquí por ejemplo tenemos una cuestión de clima que es bastante pesada. ¿Y qué tiene el futbolista paraguayo para explotar en cuanto a virtudes? Bueno, la verdad que me ha sorprendido gratamente el talento que tienen muchos jugadores paraguayos, pero sobre todo la pasión que le ponen al fútbol, ¿no? Hemos hablado de pasión más adelante, al principio de la entrevista, de la conferencia, y es que para mí es algo vital, ¿no? Yo creo que puede más quien quiere que quien tiene. No sé si me explico con mi andaluz, pero es verdad, si tú quieres puedes más de lo que crees. Si tú tienes y no lo das, eres mucho menos de lo que crees. Y eso es una realidad, que el fútbol paraguayo, el jugador paraguayo, al menos lo que yo percibí en las canchas en nuestras canchas del parque, es eso, ¿no? La ilusión y las ganas que tienen los chicos, ¿no? por llegar, ¿no? Y eso es algo que se transmite, eso es algo que te gana. Y yo creo que eso va a ser tremendamente importantísimo. Segunda pregunta, por favor, que se me fue. Era eso, pero ya que aprovechando, más que una pregunta quería saber si podía aclarar usted, porque se creó una especie de desinformación, podríamos decirle, en cuanto a la licencia Conmebol o a la licencia que usted tiene. Si podía aclararnos eso, solamente porque es importante escuchar desde la fuente directa. Bueno, ningún problema, es un trámite burocrático, un trámite como se dice, de oficinas, ¿no? He entrenado en muchos países, en ninguno ha habido problema. Es decir, en cada país pues tiene su protocolo, pero simplemente es algo que hay que actualizar en las oficinas y ya está, nada más, sin ningún problema, no hay ningún problema. Matías Cuevas, Territorio 1912. Buenas tardes, profe, buenas tardes para todos. Consultarle, profe, por justamente qué va a transmitirle Manolo Jiménez a este plantel de Cerro Porteño, que es en el presente que usted remarca tanto, el siguiente partido, qué es lo que directamente va a buscar transmitirle a este plantel de Cerro Porteño, que ya tuvo, por suerte, el bálsamo de la victoria, como usted mencionaba, y qué esperará el hincha de Cerro Porteño del equipo de Manolo Jiménez. Bueno, el equipo de Cerro Porteño, que es el equipo de Manolo Jiménez, tiene que seguir con la filosofía de representar a un club grande.
Y un club grande, entiendo de que no hay un segundo partido, sino el único que existe y el único importante que hay es el primero. Pensar en el próximo rival sin pensar y sin guardar nada para lo que puedas dar en el siguiente. No sabemos en el siguiente quién va a estar, quién no va a estar, quién va a poder estar o quién no va a poder estar. Por lo tanto, centrarnos al 100% en cada partido y sin pensar que hay un mañana. Ya llegará el de mañana. Nuestra gestión como entrenador y nuestro staff técnico y nuestros colaboradores y nuestro staff médico y todo se encargarán de pensar en que el jugador llegue a cada partido al 100%. Pero hay que intentar en nuestra situación, representando a quien representamos, en darlo todo en cada partido. Nada más. Andrés Noguera, RCC. Profe Manolo, bienvenido aquí a Paraguay. Un saludo también a todos los colegas presentes. Bueno, hablaba usted que le tocó dirigir la Champions League, la Europa League, competencias importantes. También ha estado en equipos como el Sevilla, como el AEK Atenas, equipos con aficiones importantes en sus respectivos países. Y aquí va a tener a Cerro Porteño, otro de los equipos también importantes que en cuanto a afición. ¿Qué mensaje le da al pueblo azulgrana, que claramente tiene como deseo la Copa Libertadores, que es el objetivo principal, como decía el presidente al finalizar el sorteo el día lunes, y también de aquí en adelante en el torneo de apertura para remontar? Bueno, lo único que te puedo decir es que yo estoy acostumbrado a representar equipos que en sus ligas han sido importantes, punteros. Es decir, el Sevilla, desgraciadamente, no está ahora tampoco en su mejor clasificación, pero el aficionado del Sevilla lo que depara y exige, porque así lleva muchísimos años, es estar en Champions League cada año, ¿no? El AEK Atenas más de lo mismo, ¿no? Y ahora estoy en otro grande, como es el Cerro. Demanda pues estar en la competición lo más alto posible. Y eso es lo que tenemos que centrarnos y trabajar, ¿no? Para eso todos los rivales son importantes, todos los partidos son importantes, y vamos a intentar que Cerro levantarlo en la clasificación local lo más pronto posible y atajar con máxima ilusión la Libertadores para intentar pasar este grupo, si es posible, dándolo todo y soñar más adelante. Cerramos así la ronda de preguntas. Ahora pasamos a hacer la foto oficial. No hay más, Víctor. Así termina, Arturo, la conferencia. Ahora posan para los medios gráficos. Nosotros aprovechamos para quitar la foto. Manolo dice la camiseta en la espalda, sonrisa con Zapat, Cubero y Miguel Carrizosa. Hizo una broma Manolo de que falta la número 3 atrás, que es la que él usaba en su época de futbolista, y a pura sonrisa se da en este momento la foto oficial del Club Cerro Porteño. El saludo con amabilidad, se despide el presidente, se despide Juguero, Manolo Jiménez. En este momento se van retirando, Arturo, compañeros de la sala de prensa. Hay que decir, manifestando los aspectos más importantes, o por lo menos lo que considero más relevante en el resumen, en este caso hablaba del compromiso que representa a dirigir un equipo con gran afición y más o menos catalogado una pasión similar a la que él encontró aquí en Paraguay en su momento que le tocó representar a varios años a Sevilla, tanto como jugador como entrenador. Después otro tema, consciente, y en un momento decía que él sabe que tiene que recuperar algunos niveles individuales, y por ejemplo en ese momento apuntaba a la cuestión de los delanteros, porque la pregunta giraba en torno a ellos, y los mencionó a cada uno de ellos y sabe lo que pueden mejorar todavía esos futbolistas. Y otro tema, después yo le pregunté sobre la prioridad que el propio Zapaga había dicho tras el sorteo de Libertadores, y Manolo Jiménez no lo dijo directamente, pero a mí por lo menos la interpretación que me da es que tácitamente es la Libertadores el objetivo claramente, porque decía al principio partido a partido, pero en realidad él empezaba a citar a partir de Colo-Colo, o sea, la fase de grupos, y al final remarcaba el tema de levantar al equipo en la tabla en el torneo local, sabiendo obviamente y siendo consciente de que ya es difícil pelear por el título, y siempre dejando en claro el objetivo de acceder a la siguiente instancia de Copa Libertadores y a partir de ahí comenzar a soñar. En un momento también decía que es todo cuestión de trabajo y que se va a ilusionar a la gente con lo que se vea en la cancha, y que él no quiere vender humo ni prometer
prometer algo por anticipado. Decía Manolo Jiménez los puntos más importantes, remarcando que su cuerpo técnico será netamente integrado por españoles, si bien es cierto va a contar con la colaboración de las estructuras inferiores que él ya conoce. Los que van a trabajar puntualmente en el cuerpo técnico son los siguientes nombres: su asistente técnico Jesús Calderón, preparador físico Sebastián López, preparador de arqueros Jacobo Sanz, que es el cuerpo técnico habitual con el que él ha trabajado en los últimos años, Arturo, compañeros. Muy bien, correcto, gracias Víctor Villalba. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Tenemos nosotros nuestra propia, no sé si la palabra con reflexión o sensaciones, mejor dicho, de lo que dijo Manolo. Así que tras una entrevista que vamos a tener con Lisi Ayala de Catedral, vamos a hablar es decir, lo que dejó, las sensaciones que dejó Manolo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1244. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Arrandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. El Cerro va a trabajar en cancha de General Díaz por el recital que de Luis Miguel en la noche de hoy. ¿Cómo te va, Alicia? Buenas tardes, Alicia Ayala, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes. Bueno, un clásico. Nuevamente. Sí, te escuchamos. Súper bien nuevamente con el clásico, con el clásico de los descuentos reales en Farmacias Catedral. Como cada miércoles ofreciendo descuentos imperdibles para todos los clientes y sobre todo a nivel país y por sobre todo con todos los medios de pago. Cada miércoles van a encontrar nuestros descuentos en todas las categorías, ya sean desde vitaminas, suplementos, ya sean también sector de bebé, sector de cuidado del adulto, también inclusive lo que es producto de primera necesidad como lo es lo de cuidado personal. Van a encontrar con ofertas imperdibles y por sobre todo con todos los medios de pago. Recordarles también a la audiencia que estamos en una temporada muy importante, donde también es importante protegernos ante las enfermedades respiratorias como es la gripe y la influenza. Nosotros en Farmacias Catedral ya contamos con la vacuna contra la influenza en todas las sucursales, entonces para que la gente también pueda aplicarse y poder realmente prevenir esta enfermedad y por sobre todo hacer frente a la temporada de frío que se viene. Esto lo pueden hacer ya sea acudiendo a la sucursal o también solicitando a nuestro servicio al delivery, que es el 627-7000, o escribirnos también a nuestra central del WhatsApp 0982-927-610. Cuando hablamos de la Semana Santa tenemos que remarcar los hechos, por eso reiteramos en Catedral, Lice. Así mismo, cuando hablamos de Semana Santa también les recordamos que estamos también con nuestra promoción donde estamos ofreciendo y vamos a sortear 10 vales de compra en Farmacias Catedral por valor de 500.000 y 10 vales de combustible de Petrobras por valor también de 500.000 guaraníes. Los ganadores vamos a anunciar el día 26 de marzo para que puedan tener su premio en mano y hacer frente a este feriado largo que se viene. Muchísimas gracias y aprovechemos hoy los descuentos reales de Farmacia Catedral. Lisi, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio de siempre. Gracias, muy amable. Bueno. ¿Cómo se llama esto en radio? Silencio. No, si yo estoy golpeando, ¿cómo va a ser silencio? ¿Esto sale al aire, Gustavito? Sale. ¿Cómo se llama? No anda bien mi... No, mentira. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colvin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Eso le dije hoy a Harry, que está escuchando la radio, ella sobre que le despidieron a... Mineiro acaba de despedir a Felipe Scolari. Cuando dijo el doctor Ditole, cuando salió al paso el doctor Ditole, yo le dije a Edgar, me dijo, ¿tú entiendes? Me dijo, yo entiendo también. Sí.
Pero el doctor Ditore ya dijo acá, ¿te acordás de lo de Libertad? Sí. Dijo el doctor Ditore. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Short TV pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Short Teacher. Short TV con la garantía de la cooperativa Short Teacher. Aspiramos a ir partido a partido porque vender humo y engañar a las personas yo creo que ni es beneficioso. Para ustedes que me estáis oyendo, para ustedes transmitáis a nuestra afición y para que intentemos transmitir algo que en el fútbol es irreal. La realidad es el presente y la realidad es que el Cerro no puede estar donde está y que tenemos que intentar partido a partido mejorar. Frases de colección. Objetivo en la Libertadores, Colo-Colo. Después de Colo-Colo, segundo partido, tercer partido, cuarto partido y así. Pasito a pasito, suave suavecito. Segundo partido, tercer partido, cuarto partido y así. Soñar. Qué lindo que soñar. Y hacer soñar. Soñar no cuesta nada. Yo creo que no hay nada más bonito en la vida que soñar con llegar lejos, pero para llegar muy lejos tienes que empezar por el principio. Puedes llegar lejos. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Y anda con decorarle. Carga super. Es un buen laburo. Anda con decorarle, Gustavito, a este muchacho. Pero también me gusta el muchacho. Su cara de enamorado. ¿Sabes cómo te mira Gustavito Carlos Quise? Así, mira, ¿sabes cómo te mira? Mira. Carga Supra 95 aditivada más soltanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, insuperable, Copetrol, vamos. A todos nos gusta que valoren el trabajo de uno. ¿Qué? Gracias, muchacho. ¿Qué? Muchacho. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Queco, Santepo, Citrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 3, vamos a decir 1 al 10, ¿no? O sea, del 3 al 10 se dice, la época vieja. Ahora pues 1 al 5. Vamos a hacer 1 al 5, vamos a hacer mod contemporáneo. Vámonos a nuestra época, el 1 al 10. 1 al 10, yo le pongo 8. ¿A qué cosa? ¿Qué? La conferencia, a la presentación, yo sí. también coincido. ¿A cómo habló él? Sí, porque una cosa, ayer el enlatado ahí vi muy frío todo. Hoy ya más. Yo le pongo de 1 al 10, 8. De mi visión de la presentación de ayer a hoy. No, cada uno 8. Dice, 8 le vi sonreír. Esto de vender humo, hay cosas que. Pancho. No, pero el que dirige el programa soy yo. Niño. 8. Francisco López. Último voy a hablar. No, el que dirige el programa soy yo. O si no, ya no tenés respuesta. Subió desde los... Decí lo que vos sentís, amigo. 5 le doy. Está bien, 5. ¿Vos, Carlos? 7. ¿Vos? No tiene respuesta. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control. Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Estuvo bien. Para mi gusto le faltó el mensaje al hincha. ¿Qué necesita él del hincha? Cuando dice no vendo humo. Claro, correcto. Ya tiró. Y estuvimos, ¿Pero para quién tiró? Niño 8, ¿Para 7, quién tiró, Arturo? Para el público. No tiró el mensaje directo, pero le nombró en un par de ocasiones. Dijo, habló de familia y gente, dijo la hinchada. Dio a entender eso. Pero entiendo lo de Carlos, el emperador directo. Más directo. Porque en 15, 22 días juega. Sí. Y él tiene que generar un cambio. Lo que sí fue un poco inteligente en decir que hay partido a partido, no quiso decir ganar la copa o vamos a ser campeones como por ahí dijeron antes. Que el apoyo va a llegar de lo que se ve en el campo. Con resultados, ahí va a venir el apoyo. Y sí, lo que la gente vea. También metió algo que es fundamental al futbolista de Cerro. Si queremos, podemos dar más de lo que tenemos. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Va a crear una gran expectativa porque se lo ve así, tranquilo, sereno. Hay que ver, como dice Carlos, cómo en la cancha, cómo va a dirigir el equipo, qué es lo que va a decir, cómo va a llegar al plantel. Pero ¿sabes lo que pasa? Por lo menos eso me transmitió a mí. Ya recorrió bastante. Es decir, pasó por la B, por la tercera de Sevilla, por la B, ha pasado. Es decir, su crecimiento profesional como adiestrador también se fue dando por etapas, como es la vida de un jugador de fútbol.
Y eso también a veces ayuda. Y que se lo note a esta altura de su vida, no sé cómo era antes, pero se lo nota calmado. Eso no quiere decir que cuando tenga que ajustar, deba de ajustar. Eso se verá con el tiempo. Nada de lo que marca la historia, para los que quieren escuchar, y quieren aprender. Sí. Yo me hago cargo. A mí Waldo Domínguez Díaz, porque yo era entrevistador con grabadora y quería hablar con el protagonista. Así como una vez de León, el viejo de León, me dijo: hasta aquí llegamos al Hotel del Paraguay por una pregunta que le hice que él consideró inoportuna. Yo después aprendí. Me molestó en ese momento de León, pero después aprendí. El maestro de Cubilla. Fue un aprendizaje para usted. Sí, y una enseñanza, así como suena. Y nunca más usé esa palabra. Nunca más usé la palabra. Cuando le pregunté, me dijo: dice usted, y yo le dije lo que... Y él me dijo: hasta aquí llegamos. Si usted me pregunta, sí. ¿No? ¿Se entendió? Sí. Estaba en el Hotel del Paraguay. Aprendí, no dije más eso. Y ya tenía mis años de recorrido, porque siempre se aprende. Osvaldo Domínguez Díaz me dijo a mí, y ya conté, no es en defensa de Manolo Jiménez, que no los tomen así. Cuando le molesta a Cubilla que nos sigue en Olimpia, y a Osvaldo le dolió, porque Cubilla no sigue en Olimpia, tomó la decisión de irse, le trae de León, y apodado así, el viejo de León. No confundir con el León Central, Inter de Porto Alegre, el Central. El Gremio. El Gremio, perdón, discúlpame Carlos, el Gremio, fútbol brasileño, que fue un crack. El viejo de León. Se pegó el pecho Osvaldo como diciendo y me dijo a mí, palabras textuales, traigo a la matriz. Dijo todo. Traigo al maestro de Cubilla. ¿Qué me pueden decir si le traigo al maestro? La historia fue que terminó mal. Terminó mal empatando con River, remitimos el partido, había terminado 2. Entonces, ¿quién asegura a quién? Yo pongo un ejemplo del considerado el mejor dirigente en la historia a nivel de clubes, como fue Osvaldo Domínguez. Y después, ¿quién garantiza a quién? ¿Cómo garantizás? Y dicho por Osvaldo, y le menciono a Osvaldo, porque nos lo dijo un cualquiera, le traigo a la matriz. ¿Y después? No se puede garantizar. ¿Eh? No se puede. Entonces, pongo un modelo que sirve y mucho. Claro. Así como hay... Cuando Osvaldo creyó que era, y no fue. Y en Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Y después, Gustavito, me voy a reservar muchas cosas todavía. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034, Asunción. Qué grande, Gustavito, papá. Por fin alguien reconoce tu trabajo como Carlos Alberto Chiesa. Saludos. Él no me reconoce. Mensaje a la llave. Quiere decir que vos sos un desagradecido. ¿Y cómo si vos quisiste que ponga? Diego Osorio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Gracias, Diego. Con Diego Osorio, Colo-Colo, rival de Cerro. Contanos, por favor, primero, ¿cómo lo sentís a Colo-Colo? Hoy Cerro Porteño presentó a su nuevo técnico, un español, Manolo Jiménez, y Cerro va a jugar su primer partido fuera. La primera pregunta que te hago, ¿juega en el Monumental o dónde decide jugar Colo-Colo de local ante Cerro, Diego? Bueno, es la pregunta del millón en estos momentos. El problema del campo de juego del Estadio Monumental es un tema que están trabajando a contrarreloj. Lo bueno para Colo-Colo es que en este fin de semana no tiene campeonato nacional, es decir, por fecha FIFA, y a partir de ahí están trabajando para recuperar el campo de juego y recibir la autorización de Conmebol. Están trabajando a contrarreloj.
yo creo que ya están viendo otras opciones, incluso fuera de la región metropolitana. Acá hay un gran problema y tiene que ver con la falta de escenarios. Un estadio, digamos, que estaría en evaluación en estos momentos, es el Estadio Nacional, que fue de alguna manera reinaugurado para los Juegos Panamericanos. En estos momentos está haciendo las veces local Universidad de Chile, su clásico rival, pero tiene un gran problema. La última vez que jugó allí, sus hinchas, su barra, en este caso autodenominada la Garra Blanca, ha destruido prácticamente todo el sector norte. Incluso el Memorial, que es digamos una parte muy importante, aquello que ustedes conocen, un estadio nacional muy importante, que es un estadio, digamos, una parte reservada del estadio, que recuerda de alguna manera a las víctimas del golpe militar en su momento, ¿no? Lo destruyeron todo, pero todo, quemaron. Entonces, claro, el problema está que quien tiene que dar la autorización para que de alguna manera Colo-Colo pueda hacer las veces de local en ese partido con Cerro, allí es la delegación presidencial, en este caso metropolitana. Y no hay buenas evaluaciones, por lo tanto están viendo opciones fuera de la capital. Bueno, ¿eso lo van a decidir cuándo? Eso lo están, bueno, esto es noticia en desarrollo, o sea, esto de un momento a otro, la dirigencia de Colo-Colo aún no se expresó el presidente Stowell, tampoco su gerente deportivo Morón, Daniel Morón, por lo tanto, esto todavía no tiene un corte. Yo creo que de aquí a mañana ya tendría que quedar claro aquello, porque no es el único equipo, de hecho hay otro equipo que participa en Copa Libertadores, les comento, que es Palestino, que también tiene que jugar de local partido con Bolívar y no tiene ni estadio ni sede, por lo mismo que le comentaba anteriormente. Bueno. Falta de reductos en la región metropolitana con San Carlos de Apoquindo, Diego, está siendo reformado, no, ese estadio está en construcción. Diego, y con relación a Colo-Colo futbolísticamente, ¿cómo lo ves? ¿Qué saben de Cerro? Hay antecedentes, los hay entre Colo-Colo y Cerro, pero contanos lo del Colo-Colo hoy, ¿satisface, no satisface? Contanos. Y tiene un paraguayo Paiva. Claro. Paiva, bueno, lamentablemente, ustedes saben, tuvo un cuadro viral, no jugó el fin de semana con Coquimbo. Los encuentros que le ha tocado ingresar, hay buenas impresiones hasta acá, pero buenas impresiones con un futbolista partiendo desde atrás. En teoría Colo-Colo lo traía, digamos, como centro atacante. Hoy, en este momento, Colo-Colo no está jugando con un centro atacante, digamos, dentro de los titulares, que tiene Damián Pizarro, que en junio se va al Udinese, y Leandro Venegas no está siendo considerado por el técnico Jorge Almirón. Por lo tanto, quien juega de falso 9, para que se entienda de alguna manera, es Carlos Palacios, que tuvo que ser baja en la selección chilena por una 15. Está recuperando, uno entiende que de acá a 2 semanas va a estar. Pero hoy Colo-Colo no juega con un centro atacante y se entendía que en esa posición iba a jugar Paiva. Ahora Paiva, ustedes lo vieron con Trinense, jugó más bien tirado por la izquierda, parte desde atrás y juega este tipo de Almirón con 2 extremos, Zavala por la derecha, por la izquierda Marcos Volados, jugadores que también están con la selección chilena en este momento. Entonces, si se quiere, este equipo, como todo equipo de Jorge Almirón, para que ustedes los conocen bien, que lo hizo en Boca Juniors, o sea que fuerte en defensa y trata de salir rápido con 2 extremos veloces. Diego, y con relación a esto de Copa y de Cerro, ¿qué siente el hincha de Colo-Colo, muy fanático, lo de Cerro? Contanos. No, mira, después de haberle superado a Godoy Cruz y a Trinidad, pero fundamentalmente a Godoy Cruz, que los papeles eran un rival más calificado, porque además está puntero en su zona en la Copa Argentina, el hincha de Colo-Colo ya se siente que va a pelear el segundo lugar. Sí. Uno o sea, yo hablé con gente de Colo-Colo y dice Fluminense complicado porque es el actual campeón, difícil, de Brasil y esto y otro, y el segundo lugar ellos entienden que lo va a pelear con Cerro Porteño. Vamos a ver, o sea, yo creo que ellos esperaban un grupo más difícil, soy sincero, Colo-Colo esperaba un grupo más difícil, está muy confiado en este grupo, podría avanzar incluso dentro de los 2. Y bueno, Diego, seguiremos charlando, muchísimas gracias, después te vamos a molestar nuevamente esto del escenario y la gráfica, una manera de decir que nos contás sobre Colo-Colo y la expectativa. Muy amable, Diego, gracias. Por favor, gusto, cuando lo requieran, un abrazo grande, que te gracias, Diego Soria.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Lo decía el niño, la cancha, el recital. Sí, del año pasado de Cure, a partir de allí, de ese recital, no se recuperó lo que sería para nosotros el sector norte del campo de juego, que venían Chile. Trabajando del Chile, de Colo Colo, y no se recuperó ese sector del campo de juego del norte y se veía el otro día ante Trinidense, y eso dejó preocupado a la gente de Conmebol. El partido ante Godoy Cruz, el partido ante Trinidense, por eso no lo habilitó para este juego, y veía que habló ayer por ahí ESPN Chile, el gerente, el exjugador, se me fue el nombre, recién lo nombró. Morón, Daniel Morón, y están trabajando y buscarán que llegue. Al director deportivo de Colo Colo. Daniel Morón. Daniel Morón habló ayer por ahí en Chile Daba la y sensación de que buscan que estaba- llegue el estadio. O sea, Estaba muy blanda, demasiado Los blanda. panes, Y se levantó. Los panes se Estaba levantaban. levantado. Ya con Godoy Cruz. A mí me sorprendió que con Trinidense haya jugado. Y otra cosa que Cerro Petit que hubiese seguido en General Díaz. Sí, General Díaz. Ojalá que la de Cerro la Vamos a ver cuiden por el tema después recital. del recital, como Si que pasa. si están trabajando es porque lo van a poner en condiciones. ¿Cuál? El Monumental. El Monumental. Pasate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Entonces sacamos la idea de lo de Manolo. Lo que es, hasta ahora, muy accesible. Sí, estuvo bien. Calidad Como persona, humana, digo, y sí, respondió sí. todo lo que consideró. Una conferencia Ahora, tranquila, el serena. mensaje tiene que llegar al plantel y el plantel tiene que Que comprometerse. vos sos que va a jugar a él. No, no. A vos no hay manera. Sí, también le voy a jugar por su trabajo. Sí, bueno, pero ese es mi trabajo. ¿Qué es lo que le pasa? Oye, Francisco, vino como él y la puta. Ven y a Bristol y lleva tu aire Split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedí el tuyo ahora mismo sin entrega inicial. Escrinos al 099167000. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lo que está claro que esto lo venían trabajando hace tiempo. Sí, Jubero. no es ahora. Lo trajo para eso. La duda es por qué no lo dejó en aquel momento. Algún día a lo mejor lo sepamos. Porque siguió viendo los partidos de Cerro, dijo. Vio todos los partidos, dijo. Así dijo. Ujú. Quiere decir que siempre estuvo, este era el candidato, esta era la apuesta de Cerro post-Bernay. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bangkok. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bangkok crece desde la raíz. ¿Cuándo Libertad trajo 4 o 5 técnicos y ninguno duró? López, después trajo. Yo me acuerdo lo de Libertad. Duraron 6 fechas. JJ López. Después seguí. JJ López, Después vino Chamot, seguí. Chamot tuvo todo un año. No, pero cuando vos hablas, ¿cuánto duraron? Digo, porque eran técnicos de vos le podés dejar más. Cambió en 2 o 3 años, cambió 5 o 6 técnicos. Pero no era de cambiar cada temporada. Pero cambió. Cambiaba. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o ingresa a tupi.com.py. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. ¿Quién sabe? Lo digo a Francisco con dedicatoria. 2005 fue JJ López. Trajo... Clausura 2005. Niño. Clausura. Sí. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Lo de Chamoya fue en el 2019. No, pero ese sí Chamot. Después del 2006 fue el Tata. Apertura 2006 estaba el Tata en Libertad, si no me equivoco. ¿El Tata Martino? Sí. Un momento estuvo Job también. Ahí está, antes lo digo, yo hablo antes, no después. En esa época, López, esa época. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Vamos a hacer de cuenta que Carlos quise asuma Cerro. Yo te hablo en serio. Yo no digo que vaya a ocurrir. ¿Cuáles son tus palabras? Y te lo digo con mucho respeto y a la afición. Con la experiencia que tenés. Teatro. No una recreación, Silvia. No teatro. Teatro es fingir. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Una recreación, no un teatro. Teatro es fingir. El que suba al escenario es un teatro. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. ¿Qué hace un técnico hoy con la situación de Cerro? En este caso, Jiménez. No, claro, ¿qué harías vos? Con todo lo que está la prensa, Carlos, y vos sabés que no, Cerro la prensa, frente a la prensa, nada.
todo exportación. Bueno, no, pero entonces lo que hizo fue de exportación Manolo. Sí, esa es para la prensa, para la gente. Al plantel le va a decir otra cosa. ¿Le va a decir otra cosa? Claro. Es decir, la posición de Manolo, ¿cuál fue? Mostrarse así, claro, abierto, bien, va a responder. Porque lo que sereno. decía Carlos, que cuando tenga que asumir desde adentro de la cancha, va a ser otro. Primero, claro, como es un técnico que no vive en América, le va a decir que todo lo que dijo, pero con más detalle, que cómo es él como persona, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su sistema de trabajo, que se puede conversar. Espero que se acerquen, tengan apertura. Acá lo que va a haber es trabajo, exigencia, porque es la única manera de llegar al objetivo. Y si yo lo tomé y lo vi los 10 partidos, es porque confío en ustedes, o si no, no me vengo. Para hablar como español, ¿no? No me vengo. Y lo vi. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Y necesitamos levantar cada uno su rendimiento individual. Y eso se levanta primero con la confianza que ustedes tienen que tener en que ustedes se quieran un poquito más, y aparte a través del trabajo. Y si tienen algún inconveniente para la exigencia de lo que es jugar en Cerro, que es un prestigio, te hago la pregunta y con la credibilidad, claro, que el jugador crea en el entrenador. Pero la pregunta, Germán, es esta: él tiene que decir todo de entrada o ver primero general. Digo, y cuando practican, voy a terminar mi exposición, Carlos Alberto Quise. Espera un ratito. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sí, así como dice Daniel, colaborando también Dani Flecha, vino Taylor, que era ayudante del Tata. Ahora ayudante. Después Chamondo fue el que batió ese cambio. Dice Carlos Jerónimo, me dice, por ejemplo, Osvaldo Piazza, JJ López, Taylor, Genes, Llop, unos cuantos que pasaron en ese momento. Uno detrás de otro. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Porque acá queremos que Carlos Quise, con la experiencia que tiene, cada uno tiene su personalidad, cada orientador sabe cómo hacer. La situación de Cerro, el hecho de la Copa, como describió primero Colo-Colo y después viene como que ignoró, no sé si la palabra es ignorar, no mencionó campeonato, porque Víctor le preguntaba campeonato y él se refirió directamente a la Copa Libertadores. La charla interna que pudo haber tenido el propio Manolo con la dirigencia de Cerro, porque el campeonato se le va. Entonces la pregunta, Carlos, ¿cómo harías vos en una situación como esta con el plantel? O primero tiene que ver la práctica hoy, General Díaz, mañana, estudiarle al jugador. Una cosa es lo que le cuentan y otra cosa es lo que él pueda sentir. Él, como en la charla, vos lo tenés a todos ahí frente de frente, le estás hablando. Si ves que el interés del grupo va disminuyendo, ahí suspender, no decís todo lo que querías decir en esa charla, porque depende de la atención que te prestan. Eso también vos vas mirando. Si el jugador comienza a mirar para otro lado, comienza a distraerse, vos vas acortando y vas a terminar. Y si te quedaron 3, 4, 5 ítems, lo que tenga, paciencia. Y después son los entrenamientos. Lo que sí vas a decir sí o sí de entrada son las cosas más fuertes. Tu sistema, quién sos vos, qué es lo que querés y cuál es tu sistema de trabajo. A partir de ahí también le vas a dar cosas para que ellos se acerquen, que no haya un distanciamiento. De eso vas a hablar, que tienen que hacer un equipo, que estén todos juntos para sacar adelante esto y nada más. Es decir, después vas viendo y vas corrigiendo aquello que mencionábamos de Cecilio, su nivel de exigencia en cada entrenamiento. El que entrena bien tiene más chance de jugar bien, el que entrena mal aumenta su chance de jugar mal. Todas esas cosas va a ir clarificando en el día a día. Ojalá no sea frío. Ojalá se cumpla eso que dice Carlos, que no sea frío, que no haya ese distanciamiento, que... ¿Por qué pones acá la cara? No, sabrá decir, dice, escuchate. No, ojalá. Dijo, no, escuchate lo que dijo Carlos. No, voy a decir. Entiendo lo que dice Pancho. Lo que pasa es que muchas veces el jugador espera de que el técnico sea tipo su papá, que le esté encima, que le esté... Es que la idiosincrasia está del futbolista paraguayo está bien, así. Pero el jugador se tiene que también entender que hay otros tipos de entrenadores. Perfecto. Y más cuando viene... Y más si pretendes crecer y irte a Europa Exactamente. Después. Entonces, él va a tener su estilo y por ahí va a ser distante, va a ser frío, como vos lo decís. Pero bueno, el tema es que le llegue el mensaje. Primero, dale lectura, Carlos, dale lectura. Morel está de vuelta. Debe saber... De vuelta digo el territorio paraguayo, no de vuelta como jugador. Sí. Volvió acá y aquí puede otra vez. Porque es bueno, Jorge. Vamos a ver. Puede despegar. Otra vez. Puede reiniciar. Valdé se puede refundar. Valdé lo mismo.
Agarra Cerro en eso del que dijo cantera. Él va a saber, Valdés, por todo donde recorrió, Santiago Arzamendia se fue a España, tener el caso de Morel, tener el caso de Piris Damota, Valdés, Iturbe, Cecilio, entonces, el mismo Churín, el mismo Jan, pero Jan vino acá nomás de Brasil. Sí, pero lo puede potenciar para irse al exterior. Yo lo que digo son jugadores de experiencia que volvieron de Europa. Claro. Entonces, analiza, le pregunto a Carlos Quise, como para que después decirle, vos estuviste en tal parte, estuviste en tal parte, estuviste en tal... Esa es mi pregunta. En grupo es muy difícil, en privado sí. Este no es el jugador que yo vi. Es decir, tocarle un poquito, vas viendo la reacción de cada uno. Hay jugadores que tenés que mimar, hay otros jugadores que tenés que clavar. Es decir, hay otros que tenés que exigir, hay otros que tenés que arroparlo, como si fuera tu hijo, darle confianza, por 6 meses, un año, a los 6 meses, un año le decía al directivo, mira que después venderlo, porque yo no estoy para arroparle 3 años seguidos. Necesito líderes en la cancha, cuando se le preguntó el tema de la capitanía. Ahí habría que ver 3 o 4 capitanes. Conociendo quién es el líder, quién no. Tema vestuario, niños. Termina el partido y todos necesitan líderes. Carlos Quise termina el partido y él se dirige, ¿vos te dirigías a los muchachos? ¿Terminado el partido? Depende del partido. Sí. Vamos. En nuestro tiempo sí. Y el jugador como que ¿qué hace? No, el jugador, la gran mayoría, un 90, 95, 100, para no decir 100%, te presta atención. Ese es el liderazgo que vos ejerces. Vos tenés que adueñarte del vestuario. El vestuario es tuyo. Vos marcas las pautas, vos marcas todo. El calentamiento, el silencio, la preparación, vos vas dando toda la dirección. Es como un trabajo, no hay mucho secreto. Vino con 2 más, Francisco, o 3 nomás son. 4 son dentro. Asistente PF y entrenador. Con mucho respeto. Hay 8 técnicos que tienen 8. 9, sí. Germán, 9. Sí. ¿Vos creés, Carlos Alberto, que se queda con lo que está? No, yo creo... ¿O puede incorporar más? Funciones específicas. Sí, necesita incorporar gente para determinadas tareas y va a pasar mucho su elección, sobre todo primero por la capacidad, porque si no hay capacidad no te sirve, pero también por su don de gente. Esas dos cosas él va a mirar y a lo mejor le recomiendan uno y no se adapta a él y entonces él a los 2 o 3 meses lo Chucarro, por ejemplo. Espera. Yo puedo ser Manolo y puedo decir, yo no quiero gente de Cerro. Sí, tiene el derecho a decirlo. Yo quiero un profesional de afuera por razones obvias. Sí. Por confianza, por todo. Sí. No, voy a traer. Ni siquiera lo conozco el que va a venir conmigo. Que me recomienden uno de afuera. Que conozca el fútbol paraguayo. Yo gente de adentro no quiero. Quiero de afuera. ¿Puede ser, Carlos? Sí, puede ser, pero ya lo tuvo que haber hablado si va a traer más gente y ya debería estar actualizado, si no firma el contrato, porque quiere decir que él necesita más gente. Claro. Yo creo que trae lo justo a lo que era el fútbol hace 15 años. Claro. Después vienen y aparecen hoy 7, 8, 9, 10. Ferguson, por ejemplo, él no entra nunca en la cancha, tiene los especialistas, tiene la oficina en el estadio, de su oficina ve el entrenamiento, casi no trata con los jugadores, te trata temas específicos, pero no es él el que hace la tarea, tiene sus auxiliares. Pero acá es distinto, pues. Claro, pero vos ves que hay cuerpo técnico. Por ejemplo, en Olimpia, en la época de Cáceres, el que arengaba el PF era Elvio Pablo Rosso. Que yo no estaba de acuerdo. Nosotros lo vimos reunido, así abrazados los jugadores, y el que tiraba el mensaje. Después tiene el videoanalista. Yo no estaba de acuerdo. Y ahora, yo no estaba de acuerdo. Hoy, ¿sabe quién hace eso? Gastón Mendoza. El que hace la arenga, el que habla. Sí, porque por lo general el PF es el que más proximidad tiene al jugador. El que más está. Yo estoy diciendo, está bien, el líder es el entrenador. Te guste o no te guste. Paolo Rosso, si quería hacer eso, lo hubiera hecho en el vestuario, no frente a todo el público. Claro, en el vestuario. Por eso el que asiste es el técnico. Claro. Sí. Pero Julio en ese momento estaba comenzando, era su primera, fue un acierto de Julio traerlo,
porque necesitaba un respaldo de alguien con experiencia, está con contando conocimiento. que con Palermo hace Con conocimiento. No, pero no al nivel de... Pero lo que yo entiendo lo que dice Carlos, una cosa, está bien ahora para el eso, Pepe, esa pero hacerlo misma privado, harina, el vestuario. ¿Qué necesidad tiene Claro, de vendiendo todo eso? Y porque queda como una vendida de humo, yo entiendo eso. No. Sí, queda como una vendida de humo porque, para que me vea todo el mundo. No, hacerlo eso privado. no es- Yo recién lo decía, dame Arturo, nombre. Porque, espera, porque Arturo, lo hace en la usted cancha, no hace en vestuario, termina el trabajo físico y lo hace en la cancha. Elvio Paolo pero Rosso hacerlo en no vestuario. necesita más nada. Pero- ¿Te acordás de ¿Qué Álvaro necesita Gutiérrez? Elvio Paolo Álvaro. Rosso? ¿Qué necesita más Elvio acá? Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo. Ahora, ¿Y por qué? ¿Y qué no corta la cuella? Si lo hace en la cancha. Podés estar en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo con Carlos Guille, lo hace en la cancha. Por eso este es un programa democrático. ¿Te acordás de Álvaro Gutiérrez? Y Bien. el calentamiento. ¿Qué? Técnico de Olimpia. Sí. Y él hacía el calentamiento con los jugadores. Él corría. No, él estaba ahí al lado, parado. Que a ti no te Y gusta. le miraba a los Son jugadores, formas, ¿qué son es lo que hace formas. este acá? Pueden gustar o no, pero es verdad. Ese- Para mí mejor en ese es el privado. espacio del futbolista. Hay un momento que los entrenadores Se apartan. no saben qué hacer, que es previo al partido. Y En cuando el- Cubilla se ubicaba frente a Platea, ¿vos qué le decías cuando venía él? ¿Cuándo qué? ¿En qué momento? ¿Cómo en qué momento? No, pues se ubicó varias veces. ¿En No, qué no, momento? Perana, Carlos. A vos te voy a decir, Germán. Carlos, Cuénteme, ya porque que- yo no lo vi, cuénteme. No, ¿qué? ¿Cómo? Cubilla venía. Porque cuando me dirigió, no, hay que ver si hacía eso. Porque a mí me dirigió también Cuilla. Quiero saber si lo hacía o no. ¿En qué año es lo que te Porque cuando me dirigió, él estaba más pendiente de otra cosa. Bueno, listo. Recupera la cita, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recupera el PY. Recupera la cita, hombre, de venta libre en farmacia, calidad Bueno, papasa. es que Carlos quise quiere acordarse lo que él se quiere acordar, lo quiere mencionar, lo que él quiere mencionar. Yo me ¿Por hago qué? cargo de lo que digo. Yo me hago cargo de lo que digo. ¿Qué Yo no hacía? estoy diciendo que no te haga cargo. Te voy a preguntar una sola cosa. ¿Qué es lo que ¿Qué me hacía? Decime pues, otro preparador frente a físico Platea en con- el mundo que hace lo que hace. Y me encanta lo de Elvio Paolo. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. Promo válida hasta agotar stock. Nosotros que vivimos, no se quiere acordar qué es lo que hice. ¿Qué es lo que, hermano? Ah, ¿Qué es lo somos que verduritas hacía? nosotros. ¿Qué? Verduritas somos nosotros. ¿Por qué me decís eso? ¿Puede contar o no? ¿Cómo? Porque cómo queremos Germán saber. Cafa? Pancho quiere saber, yo Sí. también. ¿Qué es lo que querés ¿qué es saber? lo que Y hacía? busca en Google. El Messi, la consola, ¿Sabés todo que queremos tenés que saber. hacer Francisco López? Busca en Google. No está. Googlea. Así estamos hoy de otra vez. A dos voces, vos querés meter tu cuchara y no, que no sé qué, no, ¿A qué que dijiste? después querés hablar y no, que te Coincido con puteamos Pancho, otra vez. coincido con Pancho. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus tres sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y estamos hablando de un técnico, como dice Carlos, que después lo fue aprendiendo y conociendo más. ¿Me dijiste o no me dijiste? ¿Y qué hacía? Se iba frente a Platea. No, y que otro te cuente. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Busca y googlea y te van a contar. Centro de Materiales Unas. Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente y llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza. Upiza, calidad desde su origen. Lo llamativo de Cubilla, una de las cosas, era que cuando entrábamos a la cancha ya para jugar, esperando la iniciación, él se metía en la cancha y nos seguía exigiendo para llegar con los músculos encendidos, a hacer pique, En la movete. práctica, ¿por qué se apartaba del grupo en un momento dado? ¿Para qué? ubicaba a un costado. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. ¿Y acaso no delegó al Maño Ruiz en un momento dado la relación jugador-plantel? Sí, Maño ya la Es entregó. una manera, es una brillante manera que hizo Cubilla. De conducción. ¿Eh? De conducción. De conducción. Cuando venían los jugadores a plantearle, ¿qué hacía Luis Cubilla? Habla con él. Habla con él. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1320. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.ar.
city.com.py. Dice Dani Flecha. Saludos para él. Saludos para Dani Flecha. Y eso dijo lo del Tagle. El profe Paolo Rosso en la selección ya era así. Sí. Dice Dani Flecha. Y Néstor Quebra también arengaba. Mi agradecimiento a ti, mi saludo a la afición deportiva paraguaya, a los muy buenos amigos que ahí tengo. Y el Tata voy a procurar hacerlo personalmente. Maño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. No puedo creer que no le tome en cuenta a Huelmo, que fue el que le dio el primer paso a Olimpia 79 de Dragoto. No, Huelmo fue un... Pero alguien dice lo contrario. Nadie. Él sabe Huelmo es el único preparador físico que yo vi en mi carrera de deportista que no repetía un ejercicio. Una cosa de loco. Dragoto sabe más de Olimpia que de Libertad últimamente. Esto te dice Francisco Lopo, arquitecto. La vida es como un partido y cada meta es cumplida, es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo CCA de Seguros tienes un servicio integral de pólizas diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, toda una vida con vos. 1322. Midas Off, los mejores descuentos en los productos más solicitados. Prepárate esta Semana Santa, horno Midas a tan solo 549.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Le puede llamar a Juan Carlos Galeano de Nacional? En Copa. Está muy dolorido. En otro medio dijo que siento vergüenza, dijo. Juan Carlos ganó el presidente de Nacional. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Cuando cargas cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Alexis Cortés en Cerro, preparador de Gustavo Costa. Sí, cordobés. Lo que arengaba era muchísimo, decía. Yo estoy hablando de la charla final, que el preparador físico le pega un grito al jugador, vamos arriba, fuerza, eso es otra cosa. Yo digo, arengaba quiere decir hablar. De reunirla al terminar el trabajo físico y que ya le va a dar, no necesita hacer frente a la gente. Él habla a la exposición, yo lo entiendo, Carlos, lo que dice. Pero ustedes están de acuerdo en todo lo que dice. Es lo que dice. Un segundo, por favor. ¿Por qué la arenga? Los jugadores lo hacen dentro del vestuario. Retumba, tiene otro sentimiento. Eso mismo. Y en privacidad, aparte. Claro. Frases de colección. Maño, decime una cosa. ¿Dónde fuiste más feliz como entrenador? No dónde saliste más campeón, sino dónde fuiste más feliz. Y si en Olimpia. José Cardoso. ¿Quién le preguntó? El Pepe Cardoso. Maño, decime una cosa. ¿Dónde fuiste más feliz como entrenador? No dónde saliste más campeón, sino dónde fuiste más feliz. Y si en Olimpia. Del Pepe, ¿no? Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajaritos, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Quería hablar con Juan Carlos Galeano. Juega Copa Libertadores el martes. Hay un detalle. Ameliano y Nacional jugando a la misma hora. Ameliano Paranaense a las 18 horas ese martes 2 de abril y el martes 2 de abril Nacional Argentinos Juniors. Comienza la fase sudamericana para estos equipos. Y otro detalle no menor, Libertad va a jugar en su estadio. Le habilitó Conmebol para 2 partidos. No ante River, pero sí ante Nacional y ante Táchira. ¿Por el público, sí? Y sí, porque contra por River, seguridad. Por seguridad, claro. Para hablarle al doctor Litore. Pero solicitó y está marcado la huerta. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29.990 con el respaldo de Chacomer Automotores. Hasta ahora, el 2 de mayo, regularizan Nacional Libertad. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa, genera cupones electrónicos por las compras desde 50.000 guaraníes y participás del sorteo de increíbles premios, porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En cancha de Nacional el partido, sí. El 2 de mayo. Ahora sea un beneficiario de Asisme, más ágil, más informado.
informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Noticia de último momento, venía a aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados que Class Motors tiene para vos hasta el 27 de marzo. Acércate a nuestra casa central, Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Para hablar con Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Ahora pues hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. No, usted, Luisito Roca, el técnico era Cayetano, no era preparador físico. Las cosas que decía en campo, era técnico. Decí bienestar y certeza, exigí Impago, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Vamos a esta tardecita, si Guaranilla nombre al técnico, según Francisco López Chiquiarse. En Comercial La Economía en San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Mira lo que dice la cara que me pone enojado, ¿será? ¿Quién? ¿Yo? No. ¿Por qué? Ala. Me voy a mantener. Sí, yo ¿Por qué no haces su arenga antes? Mucho es como fútbol. Antes salía al calentamiento, te hacen la arenga. Se respete lo que dice Carlos Quise. Yo no digo que no. Todo el mundo puede pensar lo que quiere. Yo no estoy de acuerdo. Tú te enojas conmigo. No estoy enojado. Te digo más, no estoy de acuerdo. Acá los muchachos hablan de no estoy de acuerdo tampoco con la arenga final de los jugadores antes de comenzar el partido ahí en medio de la cancha que se juntan. ¿No te gusta? No, porque primero estuvieron concentrados. Segundo, estuvieron en el vestuario todos juntos y ahí hicieron la hurra. 5 minutos antes se juntaron y hicieron la hurra y por la familia, por todo. Eso es el vestuario. Y después otra vez cuando va con el 5 minutos después. Si hay definición por penales tampoco te gusta. Pero eso es mucho para las cámaras y para el público ahí. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Eso pasa mucho. Acá no está en juego la capacidad ni los valores del profesional, no, nada que ver. Pero si estuviste concentrado en un hotel, estuviste todos juntos, antes del calentamiento hiciste la arenga, antes de entrar volviste a hacer la hurra, uno de los muchachos habló, cuando va a comenzar otra vez, no, pará. La verdad, uno de los mejores lugares que estuve en el mundo, y los jugadores, no hay palabras para agradecer lo que día a día entrenan, la intensidad, el sacrificio. Por primera vez en mi vida le tengo que decir a los jugadores, pará de correr, paren un poco. Extraordinario el plantel. Elvio Pablo Rosso. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el martero de elevación Sica Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista. Eso que dijo Elvio, dicen muchos entrenadores extranjeros de los jugadores paraguayos. La predisposición al esfuerzo que tiene el futbolista nacional. Quisiera mandarle a través de su radio, que la escucha tanta gente, el agradecimiento a la hinchada de Olimpia. Yo no merezco tanto cariño, no merezco salir a poner los conitos y que me aplaudan. Soy preparador físico, pero me llevo un recuerdo de la gente de Olimpia imborrable y único. Elvio Pablo Rosso. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Caliente hoy con la cara que vino Francisco López. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Frontera. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. Recordar hoy, señor, 18:30 la reunión de la división de forma virtual para programar las siguientes 3 fechas del campeonato. ¿Y tú, cuándo tú te vas? El WhatsAppero, habilitamos el WhatsAppero Monumental. Ya están llegando una serie de mensajes para
a partir de ahora oficialmente habilitamos 0971 10 80 10. Quitador Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Lasca, nuestra calidad, tu seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Conciliar rutas importantes, Novental Acceso Sur. Contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Más que nunca hoy calienta el segundo. 47 grados la sensación térmica a estas horas. Están llegando los audios al WhatsAppero Monumental. No, Francisco, Arturo sabe todo de Olivia. Nadie le da ganar a Arturo. Ya nomás Olivia ya es su negocio. ¿Qué es lo que dice? Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire de Tokio Stenioni. Dice Nicolás Ledesma que nunca arengó en el cancha en la selección. Paolo Rosso dice, ¿verdad? Paolo Rosso en la selección no. Eso dice Nicolás Ledesma. Y acá hay otro colega que dice que sí. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Más audios. Yo estoy de acuerdo con Francisco. El técnico de Cerro es un insípido aburrido, como diría Romeo Santos. No tiene gracia, no tiene picardía. ¿Qué va a ser gracioso para vos? Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros. Sentí la confianza. Yo pensé que fui el único que percibió eso. Por lo visto es generalizado el tema. El niño también dijo. Por lo visto hay otra gente que también capta. Objetivo en la Libertadores, Colo-Colo. Después de objetivo en la Libertadores, Colo-Colo. Después de Colo-Colo, segundo partido, tercer partido, cuarto partido y así. Pasito a pasito, suave suavecito. Segundo partido, tercer partido, cuarto partido y así. Soñar. Qué lindo que soñar. Y hacer soñar. Soñar no cuesta nada. Yo creo que no hay nada más bonito en la vida que soñar con llegar lejos, pero para llegar muy lejos tienes que empezar por el principio. Puedes llegar. Llega más mensajes, Gustavito, vamos al siguiente. A ver, justo se colgó aquí. A la puta. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Perdón, me salió del alma. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Hija de mil, Arturo, ¿cómo se burlan de Cerro? ¿Se burlan de Cerro en ese programa? ¿Quién es lo que se burla de Cerro? Bueno, y así, en todo el mundo es así. Si yo puedo, vos no podés. Si vos podés, yo no puedo. Hija. No todos somos iguales. Sacala. Yo, mi hija se va a ir. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. A este plantel de Cerro le falta un técnico como el finado don Carlos Arce o Cayetano Rey. ¿Cómo no se van a motivar ellos semejante salario que perciben mensualmente? Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Colo-Colo Cerro sale de visita y después juega los dos seguidos. Dos de local. Alianza Libertad sale contra Nacional de Uruguay y después tiene los dos de local. ¿Qué le faltó a Manolo cuando dijo Colo-Colo, después partido a partido, segundo, tercero? No nombrar los rivales. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y por qué no me le decís igual? ¿Por qué no te reuní con él? Y dijo pues paso a paso. Mi trabajo, el primer paso Si me consigue el teléfono, yo le digo. Pero Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ya estuvimos de acuerdo otra vez con Cafá. No me extraña eso. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Más audios.
Gustavito, un sueño yo viví de Ángeles de Charlis. Ese es lo que tenés que poner para la música del profe de Cerro. El Luis Miguel, Picón y Cabello no tiene más. De Razores. No, déjame de joder con señora, esto. Avíseme cuando vamos a reunirnos para hacer yo llevo la chipa guazú. Terminó, señora, terminó. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Yo no te estoy descalificando, mi querido Cristóbal Nicolás Ledema. Pablo Rosso nunca regó en la cancha estando en la selección. Yo estuve ahí. Yo te digo lo que el otro colega no me dijo Nico. Falta alguien con el carácter de Cristóbal Nicolás. ¿De qué? Y así... Argeldo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Nico, que te digan, ¿quién me dijo que no me vaya a Colombia después de las eliminatorias? ¿Quién me dijo si yo fuese Arturo no me voy a Colombia? Para el partido Paraguay-Colombia. Escribirle por él. No, ya escucha, está escuchando. No, Nico, poner si vos no me dijiste, no, después de que si me llamaste no me dijiste, Arturo, te recomiendo que no te vayas a Colombia. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Más audios. Según Pancho, entonces hay que traerle a un payaso para este tipo de cerro. No. Porque él quiere que le anime, que se ría todo de balde, que salte de aquí a allá. No, con Gustavo Costa, ese perfil me gusta. Ya está, Manolo. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortis y no te olvides del auténtico choriqueso Chortis para acompañar los mejores momentos. Chortis B con la garantía de la cooperativa Chortis. Se puede juzgar. Se respeta. Yo no digo que Francisco... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y bueno. Y ojalá. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable Copetrol, vamos. Más audios. Otro técnico que viene para fracasar en Cerro. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Gecko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control, ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Yo había dicho algo en televisión, no quisieron meter el perro, hubo reacciones en Colombia, acá, antes de la salida a la eliminatoria, y Nico, salvo que que se vaya olvidado, me dijo Arturo, por lo que están diciendo de vos, te recomiendo que no viajes. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotochi. Arturo, el técnico de Cerro me hace acordar de esos relatores de fútbol españoles de antes. Vos le solías remedar. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos Amanecer, Granjero Campo 9. Son circunstancias distintas los relatos de hoy no tiene nada que ver. No funciona hasta hoy. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. 1340. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE. Filiales en Ambareque, Petén, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Está también está también el otro lado. Un segundo, el otro lado de la tanda. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cumplimos con los oficiantes. Vení a Bristol y lleva tu aire Split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedir el tuyo ahora mismo sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa electrodoméstico. El último de WhatsApp. Arturo, qué pucha, cómo estás cepillando ya otra vez para conseguir entrevista en el futuro, ¿será? ¿Entrevista de qué? Y le voy a entrevistar a Manolo.
ninguna duda que vamos a tener un mano a mano alguna vez. La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto veniste deseando con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Banco, crece desde la raíz. Lo único que falta ahora es que el oyente me diga que no. Esta es mi posición. Ahora, si anda mal o anda bien, ya otra cosa. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o ingresa a tupi.com.py. Apoyan y músicos del Chaco, la gente sabe. Y lo mejor es hablar con él, no de él. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más, así que no esperes más. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Vos me entendés, verdad? Totalmente. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Y no es que se hace pillero que Macap. Desde los Viños de Álamos en Mendoza, Cacopa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Después está al otro lado, el profe Córdoba ha declarado una maravilla y su equipo jugaba muy mal. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Suco. Está en un restaurante ahora, Daniel Rodríguez. Podemos hacer la entrevista, me dice, pues hay ruido. Entonces le dije, ¿te podemos llamar a las 18? Sí, presidente de Luqueño. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 1343. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971830-008. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Hablando de Luqueño, ¿qué estreno tendrá Internacional ante Racing el jueves 4 de abril a las 20 horas en el Defensores? Vamos a hablar con Daniel Rodríguez hoy a las 18. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra. Teléfono 021-634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Libertad inicia su camino copero en Montevideo ante Nacional el miércoles 3 de abril a las 18 horas. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293. En instante, Manolo Jiménez, técnico de Cerro Remo Monumental Satelital. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. En Electroban celular Samsung A05 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Acordate que podés financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. No, es terrible, las Malvinas son cerritas, no sé qué, se están levantando en las redes, hablan colegas. Sí. Se le llenan, veo. Llegaron los imbatibles en supermercados, estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Qué puso Cerro? No, porque hice un posteo del mapa de los rivales que va a jugar. Y cuando sale el mapa de Argentina, las Islas Malvinas la pone como Islas Falkland de Inglaterra. Y eso le dolió mucho al pueblo argentino. Terrible. ¿Y quién publicó eso? La gente de Cerro. ¿Pero qué, oficiales? Sí, la página oficial. En realidad es la imagen, ellos agrandaron y encontraron ese error. Yo creería que cuando el CM busca y buscó un mapa viejo. Pero, a ver, ¿por qué viejo? Perdón. Perdón, viejo. Vamos a ver a las 18. Manolo Jiménez. Bueno, si no te importa, empiezo con la segunda. Tuve la suerte, porque Dios así lo quiso, de dirigir en la Champions Europea a algunos clubes, en dirigir la Europa League, en dirigir la Champions Asiática y Libertadores, pues qué voy a decir, ¿no? Yo soy de los que madrugaban para ver Libertadores,
Me encanta el fútbol, me encanta el talento sudamericano. Siempre he jugado con muchos jugadores sudamericanos, tanto de jugador como de entrenador. Y por supuesto para mí es algo que ha motivado muchísimo el aceptar también lo de Cerro, ¿no? El poder participar en Libertadores es un honor y para mí es un privilegio. Estoy encantado con participar en esta gran competición. Después, pues, ¿qué me he encontrado? Pues lo que ya sabía, ¿no? Que Cerro tiene muy buenos jugadores, que Cerro ha intentado mejorar el plantel con buenos jugadores y que han subido jugadores de la base, que estoy encantadísimo y contentísimo porque los he visto primero trabajar con sus equipos en algunos cuando llegué en el parque y que ahora están en el primer plantel, ¿no? Mi intención, pues lo que hago siempre en todos los equipos, intentar buscar la excelencia. Yo creo que nunca se llega a ella, pero sí estás obligado a mejorar. Intentaremos, todo futbolista que tenga una nota, que intente dar como mínimo un poquito más de esa nota y así haremos subir al equipo de la tabla. ¿Cómo se consigue eso? Trabajando y compitiendo, y eso es lo que vamos a intentar, trabajar partido a partido. ¿Con qué entrenador se va a encontrar Cerro Porteño o este plantel que tiene actualmente Cerro Porteño? Conocimos su trabajo tal vez allá en Sevilla, que fue lo más resaltante para nosotros por lo que marcaba como referencia a Dani, lo de la Champions. ¿Qué tipo de entrenador es Manolo Jiménez? ¿Qué tipo de estilo de juego le gusta a Manolo Jiménez? Ayer en el video institucional usted mencionaba que su equipo siempre tiene que salir a ganar, pero ¿cómo va a manejar en ese sentido? Y si estuvo siguiendo estos meses que estuvo en España el presente de Cerro Porteño. Sí, bueno, primero decir que yo soy de los que piensan que para ganar algo tienes que jugar bien. En la mayoría de los casos solo cuando juegas bien es cuando ganas. Eso de que se gana jugando mal no lo comparto. Alguna vez que otra tienes suerte y ganas un partido que no mereces ganar, pero para tener una regularidad tienes que hacer las cosas bien. Y lo que quiero de Cerro es pues que ilusione a su hinchada, a su fiel hinchada, que le transmita para que así ellos sean nuestro jugador número 2 y nos lleven en volanda, ¿no? Para recibir hay que dar y tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder recibir. Yo espero que seamos un equipo dominador, un equipo que quiera el balón, un equipo que quiera ganar los duelos individuales, un equipo que sepa asociarse para poder ganar los partidos, y eso solamente se consigue practicando, queriendo y dándolo, y en eso nos vamos a basar. Yo me he formado en la cantera del Sevilla, en la base del Sevilla, tuve 8 años primero en el segundo equipo del Sevilla Fútbol Club, desde tercera división llegamos pasando por segunda división B a segunda división A, que es lo máximo que puedes estar, y sacando jugadores de la talla de Jesús Navas, Sergio Ramos, Reyes, pues eso me identifica, ¿no? Es decir, es lo que he hecho siempre. Después ya tuve la oportunidad de entrenar primer plantel y quedar después del Madrid-Barcelona es lo máximo que se puede aspirar si no eres el Madrid-Barcelona en España. Por lo tanto, fuimos los terceros, que era ganar la otra liga. Aquí intentamos ser lo máximo, pero ya vuelvo a repetir, aspiramos a ir partido a partido, porque vender humo y engañar a las personas yo creo que ni es beneficioso para ustedes que me estáis oyendo, para ustedes transmitáis a nuestra afición y para que intentemos transmitir algo que en el fútbol es irreal. La realidad es el presente y la realidad es que el Cerro no puede estar donde está y que tenemos que intentar partido a partido mejorar. Víctor Villalba, Radio Monumental. Buenas tardes para todos. Manolo, le quiero hacer dos consultas. Si bien es cierto, recién decía el tema de ir partido a partido, pero en lo que hablaron con los directivos en estas primeras conversaciones, ¿queda claro que la prioridad a partir de ahora es Copa Libertadores, porque están lejos en el campeonato, o eso como usted lo asimila en este caso? Y lo segundo, el tema del cuerpo técnico, si nos puede repasar los nombres que lo van a acompañar, si habría posibilidad que algún paraguayo se sume o alguien que estaba en la estructura del club. Perfecto. Bueno, decir primero que la Libertadores es muy ilusionante, pero nuestro primer objetivo, y vuelvo a reiterarme, no lo vaya a escuchar mucho y seguramente ustedes se vaya a cansar de preguntarme y yo de contestar,
la misma pregunta. Partido a partido, nuestro primer es pasar la fase. Para pasar la fase tiene que empezar jugando contra Colo-Colo. Objetivo en la Libertadores, Colo-Colo. Después de Colo-Colo, segundo partido, tercer partido, cuarto partido, y así soñar y hacer soñar. Yo creo que no hay nada más bonito en la vida que soñar con llegar lejos, pero para llegar muy lejos tienes que empezar por el principio. No hay un 2 sin el 1 delante. Y el primer objetivo es, pasito a pasito, ilusionar a la gente. En el aspecto de mi staff técnico, viene Jesús Calderón, que está conmigo desde mi inicio como entrenador, de asistente. Después tenemos a Sebastián López, que es el preparador físico que ha estado conmigo en muchísimos equipos, y el entrenador de arqueros, que es Jacobo, futbolista profesional, futbolista como portero de varios equipos en España y en el extranjero. Y por supuesto que el staff técnico de paraguayos que conforma este gran equipo que es Cerro Porteño, aparte que ya los conozco de mi etapa anterior como asesor, pues por supuesto que van a colaborar. De hecho ya están colaborando con nosotros, se van a mantener todos los que están en el club, por supuesto, y van a colaborar como uno más. Mi staff técnico ahora, mi staff administrativo, mi afición es Cerro Porteño, la familia. La radiografía que uno hace de este Cerro Porteño de este año es que le costó conseguir goles, convertir, porque generó constantemente en los distintos partidos, marcando inclusive diferencia. Sobre ese punto, usted está ya planificando, trabajando para darle una solución inmediata, y le agrego otra situación, la de un goleador, que es uno de los goleadores máximos que tiene el fútbol paraguayo, que está en Cerro Porteño y por lo general suele ser suplente, Fernando Fernández. Sobre esa posibilidad, ¿cómo lo vamos a ver a Cerro en cuanto al ataque, al sistema ofensivo? Porque, reitero, lo que uno ve es que le cuesta y mucho convertir goles. Totalmente, he dejado olvidado he visto todos los partidos de Cerro Porteño este año, es decir, que he seguido el presente, la pregunta anterior. Y es cierto que se nos han ido partidos por falta de puntería, por falta de acierto, pero lo mismo que la defensa no puede recaer solo del equipo, no puede caer solo en Jan, no puede caer solo en el guardameta, en el arquero. No podemos especificar que la responsabilidad del gol tiene que estar solo en el delantero. Tenemos que sumar todos, tenemos que llegar desde segunda línea, tenemos que tener jugadores capaces de resolver los partidos en el aspecto defensivo, en el aspecto ofensivo, y todos como grupo marcar goles e evitar goles, ¿no? Pero como tú muy bien dices, tenemos que sacar los máximos recursos específicos de cada jugador en cada posición, y Cerro tiene jugadores que son capaces de resolver un partido igualado con el acierto del gol. Fernando Fernández es un gran goleador, Churín un gran jugador, tenemos que poner en forma a Edu, tenemos que mirar a los que están en la base y tenemos recursos suficientes para ganar los partidos. Evidentemente parten los partidos 0-0 y necesitamos que esa balanza sea a favor de Cerro marcando goles. Hay hombres y nombres que son los llamados a resolver esos partidos en la mayoría de los casos, pero también pueden sumar, como en el último partido Morés fue el goleador del equipo, ¿no? Es decir, todos tienen que sumar. Profe, a su llegada ahora a Cerro Porteño, ¿cómo encuentra el plantel? Porque evidentemente usted estuvo el año pasado en esos meses y pudo observar, pudo estar un poco de cerca, pero ahora ya con algunos refuerzos que han llegado para esta temporada, encarar lo que va a ser primeramente ya el campeonato de la próxima fecha y después ya la Copa Libertadores de lleno. ¿Cómo encuentra el plantel? Después le quiero preguntar también sobre el reglamento sub-19. Hasta aquí Cerro ha utilizado muy pocos minutos para la bolsa. ¿Qué piensa de eso? Si está de acuerdo o no con la regla, y evidentemente, quiera o no, va a tener que cumplir, pero ¿cómo es Manolo Jiménez trabajando con los chicos jóvenes? Bueno, lo primero, el plantel me lo he encontrado. Evidentemente el fútbol son resultados, como ya anteriormente hemos dicho, y el mayor bálsamo que hay para subir la autoestima y el ánimo son las victorias, pero las victorias hay que trabajarlas y buscarlas, ¿no? Entonces depende de nosotros. Evidentemente ningún jugador está contento con la clasificación actual de Cerro, y tenemos que buscar la mejora desde el interior, desde nosotros mismos, que es la mejor medicina, el mejor bálsamo, como digo, que necesitamos. Después, pues es cierto que hay pocos minutos y que necesitamos sumar minutos de los sub-19. Yo creo que hay mucha calidad en los jóvenes
y tendremos que ir buscando en cada momento llegar a esa reglamentación, a ese requisito, buscando y dándole minutos, no regalando minutos, sino dándole minutos a jugadores que lo merezcan y que le puedan dar gloria en el futuro a Cerro. Bueno, profe, primeramente quería consultarte. Ayuda mucho también el hecho de que usted ya estuvo trabajando aquí lo que es Cerro Porteño, las divisiones menores, conoce bastante lo que es la estructura en el parque, a los entrenadores. Eso también ayuda. Y también le quería consultar, profe, si el hecho de que no se va a jugar este fin de semana también le ayuda mucho para ir conociendo más al plantel principal. ¿Y en qué se enfoca realmente Manolo? ¿En trabajar más con los experimentados, charlar con ellos, sumar también a los jóvenes? ¿En qué se va a basar justamente estos días que va a tener a su favor para el trabajo, profe? Bueno, por supuesto que yo creo que la antesala de los 4 meses que tuve con anterioridad me han servido muchísimo. Primero para conocer el fútbol paraguayo, para conocer el fútbol en Sudamérica más, in situ, en directo, para conocer la suerte que he tenido de conocer a Cerro Porteño, involucrarme con Cerro Porteño y tener ese panorama más abierto y más claro, ¿no? Y eso me ha servido para aceptar la posibilidad de venir a Cerro, conocerle ya, ¿no? Por supuesto que estos días por calendario FIFA me viene muy bien para tener más tiempo para trabajar, ya que después el calendario es una locura, no hay prácticamente tiempo entre partido y partido de trabajar, solo de recuperar. Estos días vienen fenomenal para conocer al plantel más, para trabajar en algunos aspectos que trabajaban muy bien y para remarcar e intentar mejorar los aspectos que yo creo donde tenemos que mejorar. Es obvio que no os voy a decir en qué veo más flojo a Cerro, primero por respeto y segundo porque daría información a mis rivales. Ya empezamos a competir, no estamos para regalar. Frases de colección. Aspiramos a ir partido a partido porque vender humo y engañar a las personas yo creo que ni es beneficioso. Para ustedes que me estáis oyendo, para ustedes transmitáis a nuestra afición y para que intentemos transmitir algo que en el fútbol es irreal. La realidad es el presente y la realidad es que el Cerro no puede estar donde está y que tenemos que intentar partido a partido mejorar. Frases de colección. Objetivo en la Libertadores, Colo-Colo. Después de Colo-Colo, segundo partido, tercer partido, cuarto partido y así. Pasito a pasito, suave suavecito. Segundo partido, tercer partido, cuarto partido y así soñar. Qué lindo que soñar. Y hacer soñar. Soñar no cuesta nada. Yo creo que no hay nada más bonito en la vida que soñar con llegar lejos, pero para llegar muy lejos tienes que empezar por el principio. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Fútbol a lo grande. Llegamos.